Suscríbete a la Panterita. Sobre propuestas, sobre ideales, sobre principios, sobre la necesidad de renovar, sobre la necesidad de un cambio dentro del club. Y bueno, eso es lo que vamos a presentar a los socios del Club Cerro Porteño, esta propuesta de cambio, esta propuesta de renovación, esta propuesta de buscar darle un salto de calidad a nuestro querido Club Cerro Porteño, para buscar los logros internacionales que tanto estamos anhelando. Don Julio, entonces se une al equipo de Blas Ojeda, Cerro en primer lugar, y Ortega ¿estuvo presente o él ya no va a participar de este movimiento? Blas me dijo de que él estaba con unos compromisos, por eso no pudo asistir, pero que está firme. Justamente son dos vicepresidencias las que el movimiento Cerro en primer lugar va a estar ocupando en nuestra lista, y Blas es uno de los vicepresidentes y Ortega es otro de los vicepresidentes. O sea, usted va como la cabeza como el presidente. Así mismo. Yo soy el candidato. Perdón, es Julio Ullón presidente, esto con foto de Twitter, Julio Ullón, más vicepresidente primero sería Blas Ojeda. Vicepresidente Blas Ojeda, exactamente. Vicepresidente segundo, don Óscar Ortega. Así mismo. ¿Y quién va a ser el vicepresidente cuarto? Tenemos dos vicepresidencias que estamos esperando, digamos, para seguir en fase de negociaciones con diferentes grupos y equipos que existen actualmente interesados en tener representatividad dentro de la comisión directiva. O sea, eso van a dejarlo abierta. La Sí, posibilidad, el 12 de enero es la fecha de presentación de listas y allí vamos a estar, claro que probablemente antes, ¿verdad? Pero tenemos hasta el 12 de enero para presentar nuestra lista completa. Julio, Óscar Ortega participó en las conversaciones, vos hablaste con él está de acuerdo, estuvo activamente participando. No, Blas fue el representante del movimiento. Él es el líder y el representante del movimiento. Con Mundo Cerro es imposible, a esta altura Rubén Recalde y su equipo es imposible que puedan unirse. No, para nada. Nosotros tenemos muchísimas coincidencias. Nosotros nunca hemos tenido teléfono cortado, siempre hemos hablado y tenemos muchísimas coincidencias en lo que se refiere al modelo de gestión dentro del Club Cerro Porteño, y bajo ningún sentido nosotros descartamos la posibilidad de armar una gran alianza también con Mundo Cerro. Julio, ¿estás seguro que va a estar allí ocupando una de las vicepresidencias Óscar Ortega? Porque tenemos la información nosotros oficiosa que él no estaría de acuerdo y probablemente no participaría. Bueno, Blas es lo que me dijo. De todas maneras, ese es un espacio que le corresponde al movimiento, y Blas va a definir si es que él va a ser o no el candidato a vicepresidente. De momento es lo que él me dijo, pero si esa persona si Óscar no quiere, entonces eso le corresponde al movimiento liderado por Blas, y ahí es donde él va a estar definiendo quién va a ser el vicepresidente. Don Julio, lo de Guti está confirmado, sigue firme él. Sí, totalmente confirmado. Mañana estamos saliendo para Madrid, estoy saliendo para Madrid y para justamente reunirnos con él. Vamos a trabajar, vamos a mirar el diagnóstico que ha realizado del equipo de fútbol de Cerro Porteño, del equipo principal de Cerro, desde que nosotros hemos firmado el precontrato con él. Hasta la fecha él ha trabajado ya en realizar un diagnóstico de todos los jugadores del club, de la división principal. Nos va a estar mostrando ese diagnóstico
y va a estar, y también tiene en carpeta una serie de posibles incorporaciones que podría realizar Cerro para la Copa Libertadores. ¿Tenés un nombre, Julio? ¿Un nombre que en caso de que vos llegue a la presidencia de Cerro, que trataría No. de fichar? No, todavía no hemos conversado al respecto, justamente para eso nos estamos yendo. Ahora, otra consulta. ¿Y Chiqui Arce cómo queda? Y Chiqui es el técnico. Pero iba a de aceptar Cerro. que Guti, mira que Chiqui no creo que él tiene un proyecto, según lo que él dijo públicamente con Zapag, estaban proyectando cosas que hace mucho tiempo que ya querían hacer, decía. Bruno quiere abarcar las inferiores, Sí. cosa que en un momento no se le permitió antes en el Cerro Porteño, y es lo que quiere, él quiere tener el comando de las inferiores desde la más alta hasta la división más baja. Por eso, don Julio, es complicado el tema de un gerente deportivo, ¿verdad? No es un técnico que acostumbra a trabajar con un gerente deportivo. Y todo es conversable. Yo creo que nosotros amamos al club. Chiqui es un ídolo, es un técnico, es el mejor técnico del fútbol paraguayo. Ama el Club Cerro Porteño y siempre dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? 5 cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Y siempre en el afán de colaborar, en el afán de trabajar juntos, en el afán de sumar, yo no creo que exista ese inconveniente. Julio, ¿no hicieron un estudio en función a la intención de voto? Y eso es muy cambiante realmente, Bruno, por el hecho de que se van dando las alianzas, se van suscitando las alianzas, y una vez que nosotros inscribamos nuestra lista, vamos a estar realizando diferentes mediciones con respecto a las preferencias electorales del asociado cerrista, porque una cosa son las preferencias electorales del asociado cerrista y otro del aficionado cerrista, ¿verdad? Entonces allí hay una diferencia. Entonces cuando nosotros inscribamos vamos a hacer esas encuestas y esos sondeos de opinión. Consulta. Sí. ¿Por qué hasta ahora, según cree usted, don Julio, Zapag está muy callado, pareciera ser muy tranquilo, y los referentes, el caso de Ariel Martínez, dice: no le conozco yo a los de la oposición, no sé, el doctor Agüero también dice: no les conozco, no sé quiénes son, ¿verdad? Pareciera ser que como que no sé si la palabra, no quiero pues ser ninguneo, no sé si se puede usar eso, o no se sienten, parece presionados, sin temor. Y bueno, y vamos a ver el 30 de enero qué sucede, ¿verdad? Nosotros venimos trabajando. Ayer hemos habilitado nuestro puesto de comando, estamos trabajando fuertemente. Hoy he presentado una nota al Tribunal Electoral Independiente, en donde solicito que el Tribunal Electoral Independiente del Club Cerro Porteño intervenga el Departamento de Socios, ya que desde que nosotros desde hace aproximadamente 15 días o más el sistema para que los socios se pongan al día a través de la web cayó, ¿verdad? Y todavía no han arreglado ese inconveniente. Evidentemente existe un temor, un miedo por parte de la comisión directiva actual, hasta se puede considerar un fraude preelectoral lo que están realizando con respecto al sistema web para que los socios se puedan poner al día, siendo que eso figura claramente en la resolución del Tribunal Electoral Independiente dentro del cronograma de que es una de las opciones que tiene el socio cerrista
para poder ponerse al día. Yo les puedo facilitar el teléfono de nuestro apoderado Javier Balbuena para que le explique con más claridad lo que está sucediendo dentro del club. Están poniendo trabas muy importantes para que el asociado cerrista pueda ponerse al día. Fraude electoral muy fuerte, Julio. Sí, es que es un fraude preelectoral. El fraude, los fraudes electorales se dan previos al proceso electoral y durante el proceso electoral. Y en este caso, la falta de posibilidad al socio de ponerse al día a través de la página web, siendo que eso figura taxativamente en la resolución del Tribunal Electoral Independiente, nosotros consideramos como una maniobra para realizar un fraude preelectoral. Ah, mira, es muy fuerte lo que estás diciendo. Sí, es que es así. Ya presentamos una nota solicitando que el solicitando que el Tribunal Electoral Independiente intervenga el departamento de socios, porque no solamente eso tenemos como denuncia, también tenemos denuncias de que se están poniendo al día varias personas, digamos, vinculadas a diferentes barras bravas, sin realizar ningún pago, y eso sí que es mucho más grave, ¿verdad? Porque aparte de ser un fraude preelectoral, también hay un daño patrimonial al club al no ingresar los recursos de pago para que esos socios se pongan al día, sino simplemente a través de la tecla Enter, apretan un Enter y le ponen al día a diferentes personas, o inflando el padrón, y bueno, nosotros vamos a tomar las medidas necesarias. Primeramente vamos a pedir la intervención del Tribunal Electoral Independiente para que todas estas irregularidades no continúen. Intervención del Tribunal Electoral Independiente del Club Cerro Porteño ante estas dos graves situaciones que se están dando. En primer lugar, la caída de la página web del Club Cerro Porteño hace más de 15 días para que los socios se puedan poner al día, y eso figura taxativamente en la resolución del Tribunal Electoral Independiente como una herramienta para que el socio pueda acceder a ponerse al día, ¿verdad? Con una clara evidencia de manipulación para que solamente los socios que estarían y no socios, ¿verdad? Porque también tenemos denuncias de que no socios están siendo incluidos en el prepadrón y que no tienen la antigüedad de 3 años necesaria para poder votar como establece el estatuto del Cerro Porteño. ¿Se puede embarrar entonces la asamblea, Julio? No sé si embarrar, ¿verdad? Porque vamos a ver qué sucede con el Tribunal Electoral Independiente si toma carta en el asunto, ¿verdad? Porque, ¿y si no encontrás eco favorable, qué haces? No, y vamos a analizar, ahí está nuestro apoderado que va a poder responderte mejor todas las situaciones que se puedan ya dar con respecto a esta situación. Don Julio, ¿por qué tendría que el cerrista apostar a gente nueva como usted, Ojeda, y no a Juan José Zapá, que viene a ganar un título, que lo va a retener a Chiqui Arce, que está viendo la compra de Jan, que Zapá dice, no, esto no se maneja así nomás, que en 3 meses van a salir corriendo? ¿Por qué? ¿Por qué el hincha, el socio de Cerro Porteño, debería de pensar en cambiarle a Juan José Zapá? Porque tenemos 12 años de frustraciones en el ámbito internacional. Juan José Zapá lastimosamente
no ha priorizado lo que el hincha cerrista más quiere, que es la obtención de un título internacional. Y también, si bien hemos salido campeones durante estos 12 años, si vos haces la sumatoria de la cantidad de campeonatos que ganó Zapac, estamos en tercer lugar con respecto a Olimpia y Libertad. Olimpia tiene 8 títulos, Libertad tiene 7 y Cerro tiene 6 títulos, ¿verdad? Entonces estamos por debajo de cantidad de títulos a nivel nacional durante la administración Zapac. Estamos tercero en primer lugar. En segundo lugar, obtención de títulos internacionales. No hemos obtenido absolutamente ningún título internacional. El Club Cerro Porteño es el club de los socios cerristas, no es de una familia que está empotrada en el poder hace 12 años ya, sin haber ganado lo que nosotros creemos que se tenía que haber ganado, sin tener los resultados esperados. Y yo creo que el recambio es natural, la renovación es natural, y hace falta que el Club Cerro Porteño cambie de rumbo en ese sentido. Don Julio, muchas gracias por atendernos, muy amable. No es nada, muchas gracias. Adiós, Julio Ullón. Bueno, es bastante fuerte, dice... ¿Cuál fue la palabra exacta, el adjetivo que utilizó? Fraude preelectoral. Fraude preelectoral. Va a pedir la intervención del Tribunal Electoral Independiente del Club Cerro Porteño. Vamos a preparar un resumen, Verita, por favor. Y se une con Blas Ojeda. ¿Qué tal, Danichun? ¿Cómo te va? Muy buen día. Bien, Bruno. Un saludo para todos. Bueno, impresionante. Podemos ir a lo Olimpia. Olimpia. ¿Qué pasó, Bruno? No, una voz ya medio cansina, apagada, casi prácticamente moribunda, ¿verdad? Ya con el tráfico, con lo de Mariscal López. Ya estaba mirando. No, pero Chapulín, apurar las manecillas. No, pero hermano, vos escuchaste el saludo de Chupa, parece moribundo. Poné un poco otra vez el saludo de Chun. Yo no sé, a lo mejor ya es diciembre, hermano, estamos cansados todos, queremos ya descansar un poquitito, ¿verdad? El embotellamiento de Mariscal López. A ver, ¿qué tal, Danichun? ¿Cómo te va? Muy buen día. Bien, Bruno. Un saludo para todos. Bueno, no, sí, no parece. Chun, te falta 2 horas y 13 minutos. En 2 horas y 13 minutos, señores, poneme la música de... ¿Sabes qué vas a poner? Expreso de Medianoche, hermano. Expreso de Medianoche, peliculaza. Vos sabés que hay películas que ya no se pueden ver. O sea, ¿qué pasa? En ese caso, ¿qué pasa, Federico? ¿Cómo puedo...? Loco por Mary, vos sabés que yo no encuentro en ningún lugar, Federico. Expreso de Medianoche, una de las que la sacaron de cartel, ¿verdad? Estaba en Netflix. ¿Y cómo hace vos para tener en archivo? Vamos a suponer que yo me jubile en 10 años y quiera ver. Tienes que bajar, descargar la película. ¿Pero cómo? ¿En qué? ¿Dónde? No, y vos tenés en Netflix, tenés para descargar en tu teléfono. En toda la plataforma. Está la legal y está la otra. No, Dani, es que, por ejemplo, Loco por Mary, de Ben Stiller. Sí. Yo busqué y no legalmente en Netflix, que estoy asociado, busqué Amazon, busqué todo HBO, no sé todo lo que hay y no hay esa película. Vos ponés en YouTube y te sale cualquier cosa, te sale solamente 2 minutos claro. ¿Y cómo hago con eso? Amigos de Ciudad del Este, ustedes que por favor pido, no. Ven, Pero ante esto, hermano, no puede Cuevana. ser. Cuevana. Y ya entré también, Federico. Anda Bueno, hermano. yo por ejemplo encontré... Porque yo le quería mostrar a mi hija la película Loco por Mary y no hubo caso. Pero ¿cómo que querés mostrarle a tu hija Loco por... ¿Qué le queremos? Y que vea, hermano. No. Acá me dice el señor de los pasillos que le dé tu listado de películas y se te va a conseguir. ¿En serio? Sí. Hoy en día es lo más fácil es... Pásale mi número de teléfono, por favor. Me avisa Cacho, te vamos a bombardear. No hay ni yo le recibo, hermano. Me dice el amigo Cacho que los antivacunas están cerrando Mariscal López. Por eso. Mariscal López. No sabía. Chun, señores, sale desde hoy de vacaciones a las 14 y es como el expreso de medianoche, que cuando sale se abre la reja, se está escapando él, se va y ¿sabe qué? Vuelve la mirada atrás como no creyendo que es hombre libre y pégale el rack, hermano. Salta el tipo
Y ahí termina la película. Qué imagen espectacular, ¿verdad? Y después vamos a estar atentos a su mensaje de fin de año. No, qué mensaje va a enviar. Pero vos- para el público. No, pero... Su mensaje, ¿te acuerdas que le escribe? Si el año fue productivo. Una reflexión, personal, una reflexión, claro. ¿Te acuerdas que estuvimos No, hablando que yo voy a primero? estar atento al mensaje de Chumbo. Yo voy a estar tomando cerveza, man. El mensaje de Chumbo voy a estar yo esperando. En serio, no. No, pero... No, ¿Qué no, pasa, no, Federico? No, Yo pero ¿sabes qué estoy? Diciembre sin hipocresía. Perfecto, Basta de claro, hipocresía, claro, hermano. claro. Que, o sea, Señores, de enero a noviembre todos nos ponemos tipo No, una máscara. Este 2021 en medio de la pandemia. No. Igual, No, desde pero- el punto de pero- vista del oficio pero- periodístico fue muy productivo. En el orden personal, agradezco a Dios por... Pero Ariel, no, pero hablando en serio, y lo habíamos compartido ahí en la cabina del defensor en la Supercopa. O sea, en mi caso también medio raro porque, por el tema, o sea, es vacaciones, pero sin salir. Acá y después. bueno, pero desconectarte, Dani. Claro. No estar trabajando, estar con tu familia. ¿Qué más se puede pedir? No, Yo claro, creo que eso desde ese lado. Y después o sea, lo que decía. no necesariamente tenés que irte a Cancún o a ¿cómo se ahora hay ¿cómo se llama? Maldivas. Sí. Una isla Maldiva. Ese es ahora el último grito de mira, el que se va ahí es más o menos Donald Trump de Paraguay. Y los futbolistas marcan un poco la Messi tendencia y compañía, de después eso. después la Copa Claro. América. Sí, pero un lugar muy Vamos a caro. llegar todos juntos. No, pero si hablamos de cómo fue el año acá, todos sabemos cómo empezamos el año. No, El 1 de enero. arrancamos con la No, pandemia, por hermano, eso, nos por tocó. eso. No, y- Llegó ahí me te Hachu, yo casi me fui. Hermano, en vez de Yo los- casi me extinguí, hermano. En vez de los Reyes le metimos Traver Mactina para arrancarlo nomás en pleno mes de enero. No, y haber Sí. terminado con 33.000 personas cuando uno está viendo lo de Europa ahora. Che, qué Ya, locura es lo como de todo. Europa, está sí. volviendo con toda la pandemia. Y ahora En Real Madrid, ayer se confirmaron 6 nuevos casos. Alemania vuelve a cerrar las puertas. Suspensión de partidos en la Liga de Inglaterra. La Premier League, ¿Cómo estamos acá con el control? Manchester United. Hablando de eso. Y acá con esto casi Hay que ¿De qué preguntar, control? hay que preguntar. Con el control de qué, Ariel. Y el Omicron ya llegó a Brasil, la nueva de cepa. plantel. Creo que ya se dejó de hacer, ¿verdad? Pero viendo No, esto... no. Yo pensé que iba a hablar a nivel país. No, de fútbol, porque... No, a nivel... No. Hay que hablar con el doctor Bruce, pero... En serio, porque... 33.250 pagantes. Yo no recuerdo un clásico, porque capaz que no había entrada de gentileza como antes. en prepandemia. Porque siempre a 31.000, Sí. 30.000 lo máximo, esta vez 33.250 pagantes para el clásico de la Supercopa. Pero acá también Eso te los marca. números no están subiendo. Claro. Acá están subiendo los números. Sí, pero por ejemplo, ayer veía Bolivia en estos momentos de ser más fuerte. Santa Cruz de la Sierra marcó récord. Lo de Chile, Brasil. Pero yo creo que acá en estos momentos, porque por eso te decía en el tema de las reflexiones, ya hay un bloqueo social. O sea, es como que la gente, aunque venga la variante, te va a decir que no. Y el fútbol me parece que es un buen ejemplo. Bueno, pero en el mundo del fútbol yo creo que se anduvo muy bien este año. Sinceramente se controló. No, ya sé. pero- Ahora, cuando Ariel preguntaba cómo estamos, yo pensé que hablaba a nivel país. Por eso dije, no, acá no hay un control. Pero- si los pero, Bruno, brasileros A nivel- entran y salen. No, claro, a nivel eh, país, las zonas más complicadas son Alto Paraná y Salto de Y Guairá. en Brasil ya hubo 2 casos detectados. No, si en pero a Brasil ver, hay, acá no tardan en llegar. Pero hermano. con el tema del fútbol, tuvimos más de 33.000 personas. Y vos decís, no, pero el protocolo, tarjeta verde. Y vimos que había demasiada reventa. No le veo al revendedor de mostrarme tu tarjeta verde. Entonces, No, ¿qué? no, por supuesto, O sea, por supuesto. Es ya el famoso que sea lo que tenga que ser. Entonces uno mira Europa. Y en Europa, a ver, la Premier en esta fecha, que se está jugando entre ayer y hoy, el fin de semana, y para ellos es un dolor de cabeza porque diciembre es el mes más ocupado con el tema del Boxing Day y todo Claro. eso. Y ya se han suspendido 5, o sea, la mitad de la fecha no se va a jugar. Y ya van a salir algunos a decir, no, ¿sabes qué? Hay que jugar de todas formas. Otros te van a decir, no, como se sabe que el porcentaje de los vacunados entre los jugadores no es precisamente Acá- muy alto. Acá van desigualdad entre media. Cada 3 días. No, pero por eso. O sea, y Ya es no había grandes problemas en los entonces- planteles. Volviendo a lo importante, porque mucha gente está... saludos para Pato Bando. Envía jurawatch.com.
Pasame. La mejor página de películas. Dice, gracias, Pato. Yo soy fanático de ese tipo. Marcelo Ortega de Ciudad dice, tiene Loco por Mary 1, 2 y 3, dice. No, viste. ¿Y qué me pasa, hermano? Y no, sí tenía la 2 y la 3, pero igual no, porque es una forma de decirle, pero es que tiene todo, ¿no? A ver... Yo malinterpreté cuando Bruno dijo, ya no puedo ver películas. Yo pensé que él se refería a lo que ocurre especialmente con, no solamente las nuevas generaciones, sino con las anteriores también, que antes vos podías, entre comillas, aguantar un clásico, hablo de película, y hoy ya te parece aburrido porque ya te acostumbraste a la generación del TikTok, al Twitter, o sea, y mucha gente, inclusive a mí me pasa cuando charlamos a veces en familia con mi padre, y me dice, si yo no puedo ver el western que yo veía cuando hace 50 años, sí. Pues me parece aburrido, me dice. O sea, yo pensé que vos te referías a eso, porque esto pasa, vos decís, pero hay películas, Loco por Mary es de colección. La verdad que de colección, sí, igual que esta de Ben Stiller que el consuelo donde actúa con, se casa con la mujer de mi pesadilla, se casa con la chica y hermosa y había sido hablar de todo lo contrario que fue. ¿Esa cómo se llama? ¿Cuál? Esa que la chica había sido su novio, lo era el ladrón, y él pensó que le estaban asaltando a ella, y ahí pues se conocieron. Y esa es la mujer de mi pesadilla. Es la mujer de mi pesadilla. Que se van a Cancún, se van de vacaciones y la mina... La música, no vaya a contar porque esa, por ejemplo, es de colección también. Esa es de colección. ¿Verdad? Y esa no encontrás tampoco. La parte que le agarran el agua viva y... ¿Cómo en pleno 2021 vas a decir que no encontrás? Lo que más puedo encontrar ahora son películas. Dani, ahora, lo que me quedó... Yo no sé, entro en YouTube y no me sale. Pero ¿y dónde está la mafia entonces? Muéstrame. Hay varias, o sea... Lo que me quedó como intriga es ¿por qué lo que vos querés mostrarle eso a tu hija? Y yo quiero mostrarle, por ejemplo, vos, esa es la mujer de mi pesadilla. ¿Vos ese Loco por Mary le mostraría a tu hija? No, Loco por Mary era de... 11 Cameron tiene, ¿verdad? Para reírnos juntos. Se sale con una... Esa sí. En vez de shampoo a la calle, me preguntan, ¿qué es eso, papi? No. Y la mujer de mi pesadilla, ahí está la mujer de mi pesadilla, ¿no? La mujer de mi pesadilla, la mujer de mi pesadilla, no. Esa le da la América también, me dice... ¿Qué está aspirando esa chica, papi? No, es la parte donde le sale el video. Claro, porque y ella dice que tanto que consumió, ya no tenía... Y le salía la cosa por la... Tiene que saber, ¿no? Que existe la droga. Acá hay algo que me enviaron. Mostrarle el que hace con Robert De Niro. También con la de Robert De Niro. La de Robert De Niro, donde él es el papá y le controla. No, los pokers esa es cuando le pinta el gato, le pinta el gato y le trae, y la familia le adora. Era un gato trucho. Bueno, esto yo no sé si es real, pero es real. Marca. Hay mucha plata. 5.826.000 seguidores, es marca reales. Dice bombazo. Las selecciones sudamericanas jugarán la National League. La National League. ¿En serio? Sí. A partir de 2024. Nuevo equipo: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Vale, un reto un poco, mira. Pero esto no es un émulo prácticamente de... Pero esto va a ser con los europeos, ¿no? Sí, claro. A ver, la National League es lo que los europeos ahora crearon justamente para jugar entre ellos, y por eso ya no se puede jugar amistosos contra ellos. Claro. La última, por ejemplo, jugaron los España, Francia, pero ellos tienen otras divisiones. La National League tiene la división 1, donde están los poderosos, hay ascenso y descenso. Portugal fue el primer campeón, y lo que durante esta semana sí habían hecho el lanzamiento de la oficina en conjunto en Londres de Conmebol y UEFA. O sea, Conmebol y UEFA van a trabajar. Ayer también, ¿sabes qué, Dani? Se confirmó ya plenamente que el 1 de junio se va a jugar el partido de el campeón de la Copa América, que es Argentina ahora, versus el campeón de la Eurocopa, que es Italia, la Zurra, y el partido se va a jugar en Wembley. En Londres. No confirmaron. Porque no, Wembley, yo te confirmo. ¿Ahora ya? Okay. Sí. Porque primero fue Londres. No, Londres, y el estadio va a ser Wembley. Porque ahí estaban diciendo el famoso cómo entra, se habla. Igual entra para corroborar, porque anoche yo leí eso y decía ya estadio Wembley. Porque en el comunicado justamente iban a tener una oficina permanente en Londres. Sí, y confirmaron, ¿sabes? Que esta final de la Copa América, el ganador de la Copa América con el ganador de la Euro, confirmaron 2 ediciones más ya. O sea, firmaron contrato por 3
ediciones. Y después van a ver, seguramente, porque esto pues va a ser lo que va a ser la previa al Mundial. Este partido entre Argentina y Italia, cerramos con ABCTV, y se va a jugar antes de que comience el Mundial. O sea, va a ser el choque entre campeón de América, campeón de Europa, antes de la Copa del Mundo. Claro, porque el Mundial empieza en noviembre y el partido es el 1 de junio. Después van a haber dos fechas FIFA. Argentina-Dinamarca en el 92. La Copa en Arabia Saudita. Artemio Franchi. No. En Arabia fue en 96, ya cuando comenzaba la Copa de Confederaciones. Que jugaron Arabia. No, 92 jugó Argentina en la Copa. No, porque Argentina y Dinamarca después de 92. Pero hay porque un partido, justamente Dinamarca fue campeón en el 92. Claro, hay un partido en enero de 93 en Mar del Plata. Sí. Argentina-Dinamarca que gana por penales y que le dieron rótulo oficial. Está en por penales con Goicoechea. No Star Plus no está. No está. Pero vos sabés que Star Plus también y no yo tengo toda la plataforma, hermano. Todas las legales tengo. Gasto mucho dinero en plataforma. No vino casi películas, pero la otra vez encontré una serie de Maradona. Un documental. ¿Dónde está? De 6 capítulos en Amazon. Bueno, yo tengo Amazon. Y vos sabés que no puedo ver una película. Vos sabés que un periodista, Iván Casanseu, es el que hace la narrativa, y un periodista que lo odia a Maradona. Pero lo odia, muestra todo lo malo de Maradona, todo. Vos sabés que cuando termina el documental aparece él hablando de vuelta porque él va contando capítulo a capítulo. Y aparece él hablando y estaba desmitificando lo que era Maradona y dice, y voy a contar algo personal. Cuando yo era un periodista muy joven, me acerqué a él y lo miraba con devoción y me mira y me dice, ¿qué miras, pendejo de mierda? Le dice Maradona al periodista que arrancaba. Y ella entendí por qué le tenía tanta bronca. Y Manga Sanseo. Está bueno el documental, Pero hablando de Maradona, ahora Netflix sacó la película. Una película más testimonial de un muy buen director de cine italiano, Paolo Sorrentino. La mano de Dios se llama. Él es un testimonio de lo que era vivir en los 80 y los 90 en Nápoles. Pero esa película ya estuvo hecha. No es para un Morten como... No. Yo ya la vi, sí, está buena. Hay películas, por ejemplo, que yo... Hay, por ejemplo, una película, no recuerdo, pero esa es una película muy famosa de un hindú que se fue a una fiesta que no tenía que él no estaba invitado y era un show, creo que se llama Las 1001 Noches. Perdóname, periodista argentino que está en Univisión ahora, Iván Casanseu, me pasan el dato, porque yo lo conocía de chico en Argentina, Carlos Centurión, el que hizo el documental de Maradona, te decía que tiene tanta bronca, un argentino radicado en Estados Unidos, Iván Casanseu. Esta película que yo te digo, él llega con un auto, no sé si se llama así, llega con un autito y él se baja y entra a una casa opulenta y había sido una mega fiesta y él no estaba invitado, ¿verdad? Y él se equivocó y entró y era un cago de risa. ¿Porque India la película hindú? No, él era hindú. Porque las películas indias son buenísimas. No, y vos sabés que te reí desde que comienza hasta que termine, y lo que sí que termina al final de madrugada, amanece y él se va. No recuerdo cómo se llama la fiesta inolvidable, se pató. La fiesta inolvidable. Y bueno, y esa lo quiero ver. ¿Y cómo voy a ver? Claro, porque no naciste más. Pero ya no teniendo tanta plataforma uno no va a poder ver. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué? Comprarme un aparato, grabar todo, poner la etiqueta y guardar. ¿En serio? Nunca más vas a ver. Ese es como el que se saca fotos ahí de viaje. No, que grabe. Mira, espera. Un hallazgo, cómo pasa la vacación el hombre. Johnny González. Bajó Amazon Prime Video, bajé y estoy mirando películas hasta morir. Sí, muy buena, por cierto, porque él era pues anti todo esto, no le gustaba. Una loca, ¿cómo la fiesta inolvidable. La fiesta. Yo creo que me hablaron de esa película, sí. Esa, Federico, esa voz, La fiesta inolvidable, sí. Te juro que hace una de las mejores películas. El oleaje de la India, o sea, lo que ellos le llaman, por ejemplo, el Bollywood, y que acá el tema de quién quiere ser un millonario. Yo esa la miro cada rato. No, por eso. Cada vez que quién quiere ser millonario es esa es espectacular. Para aquellos que gustan más de tipo de comedia, el gurú del sexo, o sea, cómo entró el mercado de India. Bueno, ahora que está enganchado toda la historia de la Fórmula 1 con Force India y el peculiar dueño, entraron. Y ahora, y ellos van
tipo nichos. Y fíjate que hace un par de años... Después acordate ahora también, el tema de Corea del Sur. hay otra, Bueno, hay otra película hindú. Pasame un poco. Sí, esa Este te envía el señor esa, Pasillo y dice que esa la es. vio, sí. Pásale mi número. Ahora. Esa es. No, hay otra película, ¿te acordás de esta que fue muy fuerte que mira, rompió todo en su momento, que es el que va en canoa y va Pai, la de León. la del león, Qué que van película, muriendo qué como película. animales que van que Espectacular. cuenta la historia él Claro, de que cómo naufragan. se salvó, naufragan y él se queda El tigre, un tigre de claro, venganza. después está el cocinero, Espectacular. está esa Y después no sé si ¿cómo fue que se cierto. llamaba esa? Pai, ¿verdad? Sí. Así, pie. Sí, Y sí, después uno sabe si fue real o no. Pero ahí hay, claro, ahí hay mucha filosofía Sí. del hinduismo. Claro. Por ejemplo, hablando de cómo... Bueno, dejemos la filosofía porque acá tenemos pero no que sabe- generar la pero voy a ver. Ronaldo, hermano. Después Y vamos a meternos al fútbol, dale. Ese actor de Pai es buenísimo. Hace una que él conoce una chica occidental en Estados Unidos y hay un montón de barreras. Espectacular esa película también. Y después lo terminan. Y esa Quiero ser millonario, espectacular porque Esa es sensacional. viste que Esa es la cuando se mejor. cae en el pozo de caca, esa es No, pero el tema Y es que el todavía tema hay es que muchos baños que son así allá. Allá todavía hay... Claro. Estamos hablando del país de... esa es Calcuta. fantástica. ¿Y por qué él conoció Benjamin Franklin? Hablando de no, es que era espectacular porque Ariel. todo lo que conocen los estudiosos él conocía por diferentes momentos por trágicos de su momentos vida. que vivió en su Claro. vida, Pues, casi todos trágicos. Claro, y después Sí. la novia que estaba mirando por televisión, ¿verdad que sí? No, por Pero eso. qué terrible, vos sabés que es terrible ese país. Vos sabés que una vez le preguntaron a Chiche Heblon, el periodista, cuál fue la imagen más conmovedora que vio en un país. Y dice que en India vio que a los bebés le ponían tipo matambre, alambre, para que no aprendan a ni siquiera a moverse. Y son mendigos de por vida, ¿verdad? Los chicos que se están arrastrando, que no aprendieron a caminar, es porque le ponían eso. Y son chicos que se arrastran de por vida y tienen un tipo que maneja 100 chicos, como en el Uno Millionaire, que le cegaba, de verdad. Claro. Le ponía metal, lo volvían ciego a los chicos para convertirlos en que mendigos, sean mendigos. y tienen un ejército de mendigos que trabajaba para el tipo, no, una cosa de loco, no, y eso es real. Es un Qué bárbaro. país fascinante. Sí, pero En terrible. todo sentido la Sí. palabra, de lo que significa, estamos hablando de castas. O sea, allí... Claro, brahmanes, chándalas. Claro, entonces Ahí existe la está clase. legalmente constituido lo que, por ejemplo, estaba contando Federico. y lo Que acá en Paraguay también hay, pero que no es legalizado nomás. Pero Exactamente. realmente existe. Entonces, en esos lugares, O sea, igual le está es dando a un abierto. chiquito, le está dando a alguien que está esperando atrás, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende lo que digo? No, Vos le das inclusive chiquito, no, pero inclusive hay la- alguien que está esperando para chupar, para drogarse, para... No, inclusive cualquier las cosa. clases sociales, Federico. Claro, acá hay sí. clases sociales. Ah, Si vos acá en apuntabas Paraguay a eso. 10 familias dominan el Paraguay. Y cada Imagínate lo cosa que te estoy diciendo. que hacen los indios, por ejemplo, en esos ríos contaminadísimos. Ellos se van a bañarse como algo Y el sagrado. tema de imagínate. religión, claro. Una locura. No, y el después tema la religioso. vaca y todo. Bueno, No, el tema es que ellos no comen justamente... y vos sabés que ellos son uno de los Ya, mayores ya. exportadores. ¿Quién es ese? papá? Este Pato envía la fiesta inolvidable. Y Pato también es otro. Y bueno, pero Pato, ¿qué es todos lo que dicen que te vieron, trae, pero hermano? nadie Todo- dice dónde puede encontrar, hermano. Pero te muestran todo, pero no te dicen dónde. No, es que eso todo no tiene vale. eso. Eso es como cuando alguien te pregunte quién es lo que es tu Peter fuente. Seller, Peter No, Seller, mira, yo ¿Qué te es lo decía, que te Federico, Dani, Fabio y Ariel, yo le prometo que a partir de ahora voy a empezar a archivar las No, películas no, y voy no. a poner una etiqueta y no sé Eso en es lo más pendrive, no sé en qué. Eso es lo más... ¿Sabes Porque qué? quiero ver dentro de 15 años, a lo mejor no voy a poder encontrar No, más ni mentira. en internet. Peter Seller, acá envían mucho. Y vos podés buscar Peter Seller. Viste que está la búsqueda por actor también. Claro. Busca Peter Seller y te puede aparecer en una de las plataformas. Pero yo lo que te digo es que eso de que voy a archivar para ver después, ese es como el video de algún evento que grabaste. Nunca. Y más en estos tiempos donde vos todo es instantáneo. Por eso, Bueno, al pero vos le comienzo querés cuando mostrar, hablas, por ejemplo, a tu hija. le querés- va a decir, vamos a ver papi, esta déjame, película. ¿sabes qué te va a decir? Déjame ver mi serie. Y bueno, ¿qué pues es eso? entonces está todo perdido, chumbo. Vos sabés que eso le gusta a tu hija. Dani, vos sabés que yo le más mostré, realista y vos sabés que yo le mostré a mi nena los Gremlins, ¿te acuerdas los Gremlins? Sí. Tuve éxito. Ahí sí. Tuve éxito. En Valendonado otro fin de semana dije, no quiero mirar hasta los Goonies.
No me dio bola, ¿Viste? ¿verdad? No. Con cara de piedad me miras y me digo, papi, ¿me puedo ir a mirar a la sala? Sí, no. vos no pude, pero coronavirus Sí. me pasar, porque vos querés que mire algo que vos mirabas cuando eras chico, ¿verdad? Claro, Más o menos después así. hay, por ejemplo, Este también, por después, supuesto. por sí. ejemplo, yo quiero películas, yo veo muchas películas basadas en la vida real de gente que yo considero que, caramba, vos decís, este fue un gran ser humano que aportó a la sociedad y yo le quiero dar a conocer para que ella sepa quién es, ¿verdad? Porque, o si no, pues estamos todos perdidos, ya no se lee luego más. Por lo menos a través de películas que conozcan quién fue quién, por ejemplo, ¿verdad? Hay una película basada, por ejemplo, en uno de los mejores cirujanos de Estados Unidos, que llegó a ser vicepresidente con Donald Trump, fue presidente de la vivienda, ¿cómo se llama el que tenemos acá nosotros? Cenavita, bueno. Él, por ejemplo, fue un cirujano, ¿verdad? Y vivía en una pobreza extrema, ¿verdad? Y te muestra la película y es extraordinaria. Después, por ejemplo, yo te digo Alan Turing. Nadie le conoce a Alan Turing. Y Alan Turing es el hombre que salvó a la humanidad, literalmente. Y nadie sabe quién es Alan Turing. Y vos le decís, Alan Turing fue un genio de la humanidad. Y vos le decís, por ejemplo, DiCaprio hizo esa película basada en la vida real de un hombre que marcó, no sé, el comienzo de la aviación, por ejemplo. Sí. Howard Hughes, exactamente. ¿Verdad? Y vos decís Howard Hughes y le conocen más a Carlos Hortellado. Entonces la vida es tan injusta, hermano, no sé. Algo pasa, algo no está bien, o sea, y después Pero la vida es así. Christian Barner, vos le decís quién es y le conoce más, no sé, a Baila Conmigo, Todo- ¿no? todo El todo- chisme del... todo lindo lo que decís, pero y bueno, pero hay cuando- películas espectaculares, Dani. Por ejemplo, si te gusta el deporte, ¿qué pasa, por ejemplo? Hay una película con Mohamed Ali que actúa, ¿cómo se llama nuestro actorazo? que Will Smith. Will Smith, Sí. ¿verdad? Y Mohamed Ali fue un deportista, y vos podés decir que Pelé tuvo defectos, Maradona tuvo defectos, ¿verdad? Te conseguí, hermano, ya gracias a Diego que me pasó Gracias. el enlace ya para ver la fiesta inolvidable. Está Bueno, bien, está pasame bien. por favor, te pido. 1968. ¿Viste? No, pero Peter esa Sellers. vos ves, Ariel, vos ves esa, quiero que veas un día. Y Contame después cómo te fue cuando le quisiste mostrarle a... Bueno, le voy a mostrar a Fiorelita y vamos a ver cómo. ¿Cómo es? Y después ¿Cómo nos te vamos a dijo? poner. Quiero No. ir a la sala. Papi, me voy a la sala, No, muchachos, por ejemplo, vos podés criticarle muchas cosas a Romario, puedes criticarle cosas a Pelé, a Maradona, a Ayrton Senna en su momento, a Len Prost, a Mohamed Ali. Te doy 6 nombres de grandes deportistas. Hasta de la Hoya y Julio César Chávez. Eran gente que se iban a hablar públicamente y te daban ideas y ellos, no sé cómo te voy a decir, oigo, vos le llamás a un jugador y te dice, el jefe de prensa me tiene que autorizar. No tiene ni una puta personalidad. No. O sea, el Ahí tipo está. tiene que... Porque eso pues se instauró acá gracias al gildismo, el Gil Darrúa, que trajo toda la argelería del fútbol paraguayo, de que no pueden hablar los jugadores, que no puede, todo encerrado, todo. Ahora veo que tiene un programa en internet, le invita, por supuesto, que son todas preguntas salameras las que hace, ¿verdad? Pero eso ya es modestia aparte, cada uno hace el periodismo que quiere, ¿verdad? Y le invita a todos los pro, ya sabemos qué, ¿verdad? El tema es el siguiente, que no está mal, es una nota diferente, pero 100% de acuerdo. pero te digo nomás una cosa. Mohamed Ali tenía una personalidad, el tipo estuvo en contra de Vietnam, él exponía su filosofía de vida, qué pensaba, y nosotros tenemos un jugador acá que Diana, vos le llamás el jefe de prensa, ya de le tiene que autorizar, que eso es coartar la libertad de una persona, de expresión. Ponerle que hablemos de fútbol, de qué es lo que nosotros le vamos a hablar acá, pero conocer su vida, el comienzo de su historia. Le hicimos, por ejemplo, ¿cuántas veces le hicimos nota a gente que nosotros no sabíamos? Robert Rojas, cómo comenzó, Nelson Aedo, ese tipo de nota para hacerle, por ejemplo, a un chico que está llegando a la primera. Ahora, no, el jefe de prensa. Y cada vez los jefes de prensa son más limitados. Joel Barrio, por ejemplo, es súper limitado el de Olimpia.
limitadísimo. Él trabajó acá con nosotros. Pobre muchacho, él no, vos le traes a que le decís, dice tan vos sobre tal cosa, y él no sabe, pero él es el jefe de prensa de Olimpia. Lo digo con mucho respeto. Aparte de que tiene un acto de mala educación que yo mismo le llamé y le marqué la atención. Porque le llamó a alguien acá para que borren un tuit, que eso no se hace, y después agarran y los jugadores no hablan más como antes. Vos antes en la acá 90, yo entiendo, pero igual en Europa, Kun Agüero sale a hablar, Cristiano Ronaldo sale a hablar, Messi sale a hablar. No es acá todo encerrado, nadie habla. Se hace una conferencia de prensa y siempre el técnico nomás habla, o un jugador, a lo sumo, o al terminar un partido. Y después los protagonistas mismos, yo sé que se sienten molestos porque no pueden hablar o expresarse, porque el club mismo le limita. Pero eso está mal, porque si yo soy jugador profesional, yo lo primero que voy a hacer constar en mi contrato, ¿sabes qué va a hacer? Que yo tengo derecho a expresarme en el medio que yo quiera, y cuando quiera, y hablar de lo que yo quiera. Mohamed Ali, por eso fue uno de los mejores deportistas de la historia, aparte de que fue en el ring un genio. El tipo decía lo que quería y lo que pensaba. Y Ayrton Senna, la misma cosa. Hablaba de los problemas que tenía con Alain Prost sin ningún problema. Mostraba la parte, en el documental está. Romario hacía declaraciones. Maradona. Vos me podés decir, no, pero van a salir famosos los tipos que te dicen, no, era un drogadito, que todo. Pero Maradona era un tipo que tenía un pienso y vos podías estar en contra o a favor de lo que él pensaba. Pero era una persona que expresaba lo que pensaba. Es un gran creador de frases. Y bueno, pero hoy día, ¿qué pasa por eso el fútbol cada vez está perdiendo más adeptos? Cada vez ese encierro que se da en el mundo del fútbol, que es una cápsula, va perdiendo cada vez más fuerza. La Fórmula 1, ¿por qué hoy día está recobrando todo esto? Termina con una competencia y Verstappen, que ganó una carrera, habla ahí sin ningún problema. Hacen una ronda de conferencias, se pelean todos los pilotos. Claro que sí, Dani, si yo veo la Fórmula 1. Al terminar la Fórmula 1, vos estás como acreditado. Y vos hablás con Hamilton, viene y habla, va pasando así de ronda en ronda, ¿verdad? Y habla él, y vos le podés preguntar, el tipo habla. Fornaroli tiene una nota con él, de no sé, casi una hora, donde él habla de todo. Él, por ejemplo, la última vez cuando estuvo en Arabia, él se expresó sobre el tema de las mujeres. Claro. Él dijo, sentó postura, no me gusta estar acá, pero tengo que estar, porque yo no comparto lo que este país hace con las mujeres. Anda que un jugador paraguayo haga algo... Y no hizo lo de Ali, ¿verdad? Se fue a correr. Y bueno, por eso, ya sé, pero son posturas diferentes, pero por lo menos expresan. No es que dicen, no, me tiene que autorizar un jefe de prensa. Es que entendieron que en el guión el club es que tiene la culpa porque le coarta. Es inconstitucional eso. Si vos te vas a pensar, es todo negocio. Ya sé, Dani, y así le va al fútbol. No, así le va a nuestro fútbol. Así le va a la Fórmula 1, así le va a la NBA. La NBA, cuando salió lo de China, salió su tipo más activista con el tema racial, y decir, no, con los chinos no nos metemos. Sale a hablar un turco y le dicen, no, ese no sabe de qué habla. Todo negocio. O sea, el tema de... Claro. No, pero el hablar... Pero acá en el fútbol paraguayo, decime, para hacer una nota ahora, llama a un jugador de Cerro y vamos a hablar, por ejemplo, de cómo van a ser sus vacaciones, cómo fue el año. Un momento más lindo del año, todo eso que se hacía antes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá el jefe de prensa mismo, porque el dirigente le dice, no, que nadie hable. Hay una dictadura horrible, porque nosotros igual, Dani, vamos a hacer nuestro programa 2 horas y media, igual va a seguir el programa. No, pero el que al final se pierde es el hincha y es el propio jugador, porque no puede expresarse. Y después volvemos también al tema que cuando entra al aire se expresa, y se expresa muy mal, no tiene preparación. Por eso que no se puede ir al fútbol inglés. ¿Cómo se va a ir al fútbol inglés, al fútbol español? Les cuesta mucho, porque ni acá lo no practica para hablar. ¿Qué se va a ir después a hablar? ¿Dónde? Se va al fútbol italiano. Vos ve cómo se preparan los argentinos. Al llegar hablan inglés algunos, no tardan 4 meses, te hablan en italiano. Así, joder.
Es la realidad, muchachos. Por eso que nosotros estamos encerrados acá en nuestra argelería. La verdad que poco colabora el encierro al espectáculo, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que vende? Si vos hablas de un clásico, los protagonistas, Claro. ¿qué te permiten entrar en el estadio? Eso te van a también mostrar es- en las eso también es cámaras, marketing, ¿verdad? Le asusar a la gente y contagiar a la gente. Pero al encerrarse parece todo frío. Bueno, pues eso es una cuestión de derechos. No, está bien. ¿verdad? Porque Ya, claro, eso, eso no pero va. en la semana, por ejemplo, para que vos hables con un jugador de cara a un clásico, no lo vas a hacer. No. Yo Porque creo que ellos escogen al técnico, Sí. porque saben que el técnico, por algo lo lleva el Yo técnico creo que porque es es una más política preparadito. dirigencial para evitarse problemas. Ellos creen que alguna que otra declaración fuera de lugar, algún mal declarante puede, si mea fuera No, del tarro, traer contar la problemas. verdad, eso es lo que a lo mejor Y también, ellos y piensan, por también. ejemplo, no, va a contar la verdad que nos cobran hace 7, 8 meses. Sí, también. Y bueno, pero si vos sos jugador, Cierto. ¿verdad? Vos tenés derecho a pesar eso. ¿Por qué vos no vas a tener derecho a contar tu verdad, tu historia, tu vida, lo que está pasando contigo? O sea, vos dependés de un dirigente del presidente que le manda al jefe de prensa otra vez, que le dice que no puede hablar. Para mí es inconstitucional. Pero yo no lo veo solamente como un sometimiento. Yo lo veo como una cuestión que... ¿Por qué entonces, desde ese lado, el famoso, todos escucharían si ahora dicen, va a hablar Alejandro Silva? Yo no creo que Alejandro Silva sea un tipo que... No, a mí el jefe de prensa... No, De hecho, Alejandro eso, Silva y ya de puede hecho, hablar porque no está de hecho, vinculado en ese momento. anoche hablamos con Olveira, porque está preparen esa porque está en nota, por Uruguay. Porque si estaba acá, capaz que no podíamos hablar con Olveira. Y así, a mí este régimen que viene de Sudáfrica 2010, porque es cierto, Martino, una cosa que yo le reprocho, yo soy admirador de Martino, pero cuando dijo acá el periodismo y acá nosotros, ¿verdad? En aquella famosa presentación con Cartes. Y es cierto, Gilda Rúa fue la que instaló todo esto, adiestró a mucha gente, que trabajó en otros clubes, que también trabajó en la selección. Y a mí una cosa que me decepcionaba un poco de aquel gran equipo era eso, que muchas veces tenían ganas de hablar. Y te decían, no me digas Gilda. Incluso una vez con un jugador que hoy está en la APF, hicimos una nota así, tipo encubierto. Vos que estábamos hablando, me dieron una entrevista en Colombia, al lado de Diógenes Martínez, estaba opinando ahí, hablaba el jugador. Otro jugador me agarra en un aeropuerto y se me acerca y me dice, decí por favor en tu radio que no me peleé nunca con tal... Era Pablo da Silva Alcaraz, se había mencionado que se habían peleado fuerte. Me dice, decí por favor, ¿por qué no decís vos? No podemos. Entonces esas cosas, es gente Pero ¿eh? vos grande, es sabés gente que de carácter, Ariel, pero yo creo que ahí tuvo es mucho gente que ver, que habla, porque vos decís y uno dice, bueno, la selección está bien, bueno, viene Salvador, que en México hablan con los sponsors nada más, con 10.000 periodistas, pero acá cualquier jefe de prensa de arriba ya no le deja hablar a Loco Pérez, ¿verdad? Sí, porque ya No me digan que estoy siendo con el poderoso, no, estoy hablando que cuanto menos un chico que está saliendo, ¿sabes la gana que debe tener de hablar a uno de los chicos? O un tipo que tuvo una revancha en el fútbol importante. Aquino, por ejemplo, Aquino cada vez que vuelve a poner el micrófono habla de la revancha que tuvo cuando habla para la TV, de los malos momentos pasados, porque eso le gusta a uno de repente hacer catarsis, ¿verdad? Y capaz que tiene ganas de hablar, pero no. Y como dice Bruno, nosotros no comenzamos la nota diciendo cuándo te deben. Eso va después. Igual que ayer, Olveira no quiso contar, pero dijo que... Y fuimos hasta ahí, ¿verdad? Hasta donde él quiera. Recordamos los buenos momentos también de lo que fueron las penales con Sol América, pero lamentablemente se dio eso y sí. Hoy cualquiera jefe de prensa, a diferencia de 10 años atrás. Acá me dice, en Brasil, al terminar el partido, la entrevista dice a la figura del primer tiempo, dice. Sí, y sí, ellos inclusive ellos mantienen eso, ¿no? en el entretiempo lo ya agarran a Sí, alguien. bueno, y cómo está. Pero ahí volvemos. O sea, yo creo que cerrando el capítulo de la película, ya que fuimos ya a esta cuestión. No, por eso, porque está lindo el tema de la Antes de la hacerlo, película. Dani. No, pero voy nomás a que al final esto va a ser una cuestión de entender el negocio. Y el tema de los derechos. Así nomás. Así va a ser, y así es la fórmula. No, es que ya es así. Acá, yo hasta te diría, yo creo que acá todavía en realidad no se da eso. Por eso.
Una anécdota nomás el tema de Martino que yo suscribo perfectamente, porque una vez yo, en una entrevista que le hice a Martino, me planteó algo. Por eso que ellos buscan estar lejos de la prensa porque entienden que les puede crear problema. Me planteó algo. Sub-20, Coria dirigía, y justamente no sé quién cubrió por ABC. Me dijo, ocurrió tal cosa, tal cosa, tal cosa, Adrián le permitió y una publicación. Vos que hubiese hecho, me puso una prueba, ¿verdad? Me puso prueba. Y tal cosa, tal cosa. Yo le dije a Adrián que él está equivocado, por Coria, que le permitió, y voy a preguntar, no sé si fue Mirandiño o quién, el caso puntual. Pero Martino dijo que producto de que le abrió las puertas a la prensa, Coria tuvo ese problema con una publicación que no tendría que haberse publicado. Y esa es una política de Martino. Claro, por abrir la puerta se filtró esto. Exacto. El tema es controlar la narrativa. Y hoy en día los que tienen, o sea, los clubes entienden que había una época donde el control tenían los medios. Y después dijeron, no, nosotros vamos a controlar y nosotros vamos a contar lo que queremos contar. Y después vamos a tener los socios comerciales que son los medios con derecho. Igual se sabe, igual siempre vos recibís información y es peor para ellos porque sabes con qué versión se queda la gente, con la versión del periodista. Vos, por ejemplo, ahora estás contando un tema de si se le debe a fulano o vamos a obviar el tema económico. A veces vos hablas de fútbol, hablas de táctica, hablas de un partido y a lo mejor el mismo jugador está escuchando y dice, no es así. O el técnico mismo está escuchando y dice, no es así. Porque todos ¿para qué vamos a mentir? Los técnicos ninguno escuchan todas las programaciones radiales. No sé qué radio, que cada uno tiene su radio o murillean. Les interesa muchísimo lo que se claro dice. que les interesa, ¿verdad? Y no pueden participar, ¿sabe por qué? Porque la jefa o el jefe de prensa le tiene que autorizar. ¿Entendés? Entonces, ¿en qué caemos? En una argelería que no tiene ningún sentido, porque podría vos tranquilamente entrar y que hable el técnico y explica y vos te quedás con su opinión, con su palabra y con su visión de lo que vos estás hablando en ese momento. Por ejemplo, un partido te dice, no, yo le puse por ejemplo a Claudio Aquino en tal lugar porque en ese momento yo estaba pensando en esto, porque las conferencias de prensa son acá muy tristes, porque son preguntas repetidas y también en tiempos normales los cronistas le hacen preguntas. ¿Qué tal está, profe? Bien. ¿Qué te pareció el partido? ¿Cuál es tu análisis del partido? Profe, te aplaudieron mucho si es que gana. No hay, o sea, no y Eso le gustaba a Martino, ¿eh? Cuando atendía por teléfono, él demostraba que le escuchaba y veía. Y varias veces me acuerdo que quiero referirme a algo que dijo tal y tal. Y te confrontaba. Y claro, pero bien. Vos dijiste que tal y tal cosa y para mí tal y tal. Así era. Pero él no es el famoso, no, yo no miro nada, ni veo nada. No, él cuando se le quedaba algo y te da la nota por teléfono, porque en la época de la selección hablábamos con Martino por teléfono. Cada medio tenía su momento para hablar y las charlas eran mejores porque nos conocíamos, ¿verdad? Sí, yo una vez dije que cuando Paraguay 11 contra 10, ¿verdad? En Argentina, que lo pulsan a Tevez, lo pulsan. El gol en contra de Aedo forzando para que hagan el blooper Heinze y el Claro. Y Agüero hace el gol justamente. Sí, justamente el pase de Messi. Y había dicho algo Martino y yo dije, qué buen respaldo del grupo tiene Martino para que no se hayan enojado los jugadores por lo que dijo. Y me llamó la atención por eso, en plena nota, pero bien. Yo le expliqué por qué lo dije y él contó cómo fue le gusta la eso. reacción, claro. Una justa me contó también que él venía en Argentina manejando y que sonó su teléfono y era el número de la radio con un periodista que quería confrontarlo. Y se produjo el cara a cara, pero marcó postura a Martino. No escapaba él te sigo decir algo y por ahí no le gusta. Y por algo fue uno de los mejores técnicos de los últimos, 20, 30 años del fútbol paraguayo. Y hoy en día se sigue haciendo, pero ya con ese trabajo que ustedes decían, que te hacen lo que sería tipo el resumen o el briefing, inclusive no se limita a los técnicos, jugadores, dirigentes, el famoso, ¿qué dicen de esta gestión? ¿Qué dicen? Hasta eso hacen. Entonces, el famoso, yo creo que hoy más que nunca, conectando con lo que vos decías, el tema de las películas, hoy más que nunca el acceso es muy fácil
y el famoso, no, pero ¿quién dice? Se sabe, y ya es una cuestión de voluntad de querer controlar la narrativa de los hechos, y muchas veces se dice que el que dice primero es el que tiene el golpe efectivo. Aquí me dice, para financiar menos esta parte, lo del jefe de prensa bola. La dirigencia es la que decide eso, el escudo del jefe de prensa. Alguien del fútbol. Dije, claro, lo que vos estás diciendo. ordena al jefe de prensa. Alguien del fútbol, muy metido dentro del fútbol. Claro, pero sí, eso sabemos. Los dirigentes son, y yo dije eso, claro, y eso fue lo que dije. Y pierden, ellos mismos pierden. Porque al final también, este debe ser uno de los países donde solamente a los dirigentes les llaman toda la hora. Los dirigentes copan todos los programas deportivos. Y los que menos hablan, que son los que tendrían que hablar, son los jugadores, para hablar de fútbol. Y si hay un problema, y bueno, y se habla de ese problema, ¿cuál pico lo que es el drama? Si en el mundo hay un problema y se le llama a un especialista y sí, tal cosa, y habla, ¿y qué es lo que es el tema? Guau, que en el fútbol acá paraguayo más sea un secretismo, guau, demasiado vale, guau, somos acá. Y acá le voy a contestar a este oyente. Me encanta esta pregunta. Hoy vine medio filoso, ¿eh? Hoy viniste fuerte, ¿eh? Con la película había... Sí, porque no fue más diciembre, nos comenzamos riendo. Las piernas, nos comenzamos riendo, hermano. Vos dijiste en diciembre hay que sacarse la máscara. Todo juego. No, bate hipocresía. Y después comenzó el tema... Sí. No, ayer estábamos todos con Dini, ¿no viste cómo de todo caliente? ¿Eh? No. Atender, por ejemplo, dice, Bruno, vos le dijiste, la gente se queda con lo que dicen los periodistas, ¿y por qué no hablan del cartel de Harrison? Esto, por ejemplo, le voy a explicar yo al oyente. En mi caso puntual, cada uno hace después lo que quiere, yo levanté la publicación exactamente, y está en Twitter y está en archivo, lo que publicó este periodista. Segundo, llamar a Gerardo Acosta cuando pueda, por favor, quiero charlar con él. Segundo, el periodista no volvió a hacer una publicación. Tercero, Mabel Renfeld habló acá 45 minutos con ese periodista. Lole también, Federico también. Anián de Pochi Federico. No, cuando vos viste que cada uno hace lo que hace, porque cada uno tocó el tema desde tu parte, punto claro, de vista. Vos tenés la fuerza en las redes sociales y que te tocó, y a mí me tocó por horario, que fue a la mañana, y porque era un contacto de Mabel, justamente la posibilidad de hacerle preguntas también a este periodista. No, es americano, claro. Te digo una cosa, cuando se da, explota el caso de Harrison, yo estaba transmitiendo Champions League en Canal 9. O sea, yo no sabía qué estaba pasando hasta que entro en las redes, ¿verdad? En el entretiempo, ahí me entero y le digo al community publicar lo que dice el periodista, lo que está denunciando. Y algunos se enojaban, ¿por qué recién está publicando ahora? Ya está, vos pico nosotros que tanto te preocupás por la primicia. Bueno, y ese día, la gente testigo, ese día pasamos la misma nota de Mabel, Federico, Pablo y Rubén, todos los compañeros, pasamos en el Cardinal Deportivo. Pero después de ahí en adelante, pico, ¿qué denuncia lo que hay? Como para que nosotros hagamos y digamos, sí, Harrison es un mafioso, para que Harrison después me demande a mí y yo no pueda demostrar, si ni el mismo periodista volvió a publicar nada sobre el tema. Y el mismo periodista reconoció en la entrevista con Mabel que el Harrison es mencionado. No se escucha la voz de Harrison hablando ahí en esa cuestión. Y vos le llamás a Pedro Aldá y él dice, yo no tengo ninguna carpeta fiscal, dice. Y vos le llamás a todas las partes y eso es lo que podemos hacer. Pero no podemos decirle a alguien, sí, es bandido, porque eso es lo que quieren algunos, pues ultra, que sabemos también de dónde viene la mano. Pero le contesto puntualmente a este oyente. Entonces, y lo de González Celada se basa en relación a una cuestión del mismo periodista mexicano, pero donde denuncia de que hizo tal negociación, pero
¿Y qué quieren que hagamos nosotros? Que nosotros, si González es la mismo, ¿por qué no hace la denuncia en el fuero, en la justicia? No entiendo. ¿Cuál es lo que es el problema? ¿Cuál es el tema? Y todos los medios hablaron de eso, y se publicó, y acá se habló de este tema de Harrison. Pero no podemos salir a decir, Trovato es bandido, Zapague es bandido, Harrison es bandido, Alberto Acosta es bandido, Horacio Cartes es bandido. No se puede con muchachos hacer eso. Ahora, si hay una prueba, nosotros le vamos a dar el micrófono y le vamos a dar el espacio. Pero acá hay un enfrentamiento que la gente cree que es club versus club, o presidente versus club. Y si vos no decís que Harrison es un ladrón, vos no sos periodista. O si vos no decís, no, todo lo que pasó en Olimpia, Trovato. O si vos no decís, no, Bruno te falló, no, este nuevo presidente no sabe dónde está parado. Vos tenés que tomar una postura que a uno de los ultras, que cada uno tiene sus intereses. Ahora, si vos decís, vos le llamás a la oposición, vos no hablás con Zapag, y bueno, y Zapag no habla porque dijo que después del campeonato. Y habló acá la última vez y dijo que van a correr en 3 meses, que no es así lo de Cerro, que no es... Y Zapag está ahora vacacionando, no sé. Y no hable, ¿qué va a hacer? Y la noticia del momento es que se fusionaron 2 movimientos. Pero no por eso vos agarrás y yo soy unionista ahora. O sea, eso es lo que la gente tiene que entender. Pero parece que la gente quiere que vos digas, sí, vamos, salgan a votarle a Ullón, salgan a votarle a fulano, salgan a votarle a Zapag. No, muchacho. Acá se le escucha todo, puerta abierta para todo el mundo, que cada uno diga lo que quiere. Si González se le quiere llamar, que hable, que no sé. Pero él no hizo tampoco una justicia, no hizo una denuncia en la justicia. O sea, nosotros no podemos ir más allá de lo que el mismo protagonista hace o dice. La gente quiere que vos tomes partido. Y no siempre el periodista tiene que tomar partido. Tiene que escuchar todas las voces y después en todo caso puede opinar. Claro que tiene que opinar y sentar postura y decir las cosas que están mal. Y acá cuántas veces la gente que nos sigue a nosotros decimos en el fútbol paraguayo creemos que está mal esto, no estuvimos de acuerdo con Osorio cuando se lo trajo a Osorio, o la gente se olvida, le podemos pasar la grabación cuando quieran. Pero no se le puede acusar a cualquiera. Porque guay que a uno de que vos le agarres en Twitter en serio un día y le colacione y le diga, demostrar esto que vos estás escribiendo. Vamos a ver qué realmente tiene. Te puedo asegurar que va a decir, no, yo me hackearon, no fui yo, no estaba, no es mi computadora. Así nomás funciona el tema. Y acá nosotros le damos espacio a todo el mundo que hable, no sé, acá en la época de la elección acá, antes de la aprobación del balance de la Olimpia, vino Trovato, habló Masi, habló Lobo Martínez, habló Federico Fruto. Estando Trovato acá, se le preguntó a Trovato lo que por mensaje en tiempo real Federico Fruto preguntaba. A Ullón le pregunté, ¿por qué te tienen que votar a vos si Zapag ganó el campeonato? ¿Qué confianza pueden tener en vos? Yo inclusive a Zapag le pregunto, bueno, presidente, pero esto, otra cosa, y bueno, y tenemos que hacer preguntas, y voy a hacer una pregunta así, y dice, no, este está vendido a fulano de tal. El vale combustible de Zapag. Boludeces como esa ¿qué pico Zapag va a andar? No tiene tiempo ni para atenderle a su técnico. El propio Chiqui Arce dijo la otra vez, cuesta tenerle concentrado a Juan José Zapag varios minutos. Porque un tipo que es empresario, ¿qué te va a estar dándote vale de combustible a vos? Dejen de boludear. ¿Por qué se ríen ustedes? Por la verdad, es que cualquier mamarracho que te escriben a veces, y un apenas le tira un escribano y va a hacer cacá sobre su mango.
Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Promo válida hasta fin de año. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunícate a través de las redes sociales Asismed PY en Instagram, Facebook y Twitter, o también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello, Pichupe Quitadol. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados o de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Ahora renova tu pick-up por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapelo Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapelo Villa. Contactos al 021-671-900. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Podés duplicar tus cupones comprando Pecho Nuggets, Pecho Milas y Pecho Burgers. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar. Pechugón, a todos les gusta. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades: sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos de Café, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y en Baramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. Las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos. Seguiros en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitario. Gastón Olveira hablando con Federico, con Miguel, los compañeros desde Montevideo, Uruguay. A ver. Estamos con Gastón Olveira, arquero hasta la Olimpia. Hasta sí, el hasta 31 tenía. Año, claro. Un par de semanas más. Sí, ¿qué tal, Gastón? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Contanos un poquito el tema de lo que va a ser tu 2022. Sí, continuó en Olimpia. Existen posibilidades de seguir en Olimpia. Había un interés de Peñarol. Hablamos hace poco con el titular de River y no soltó mucho. Sí. ¿Verdad? Respecto a lo que sería tu futuro. Sí, es que por ahí todavía está un poco todo en el aire. Todavía no está claro qué va a suceder conmigo. Sí, hay varias negociaciones, varios equipos que están interesados en uno y bueno, eso por ahí me tiene tranquilo de que vengo haciendo las cosas bien, ¿no? Como para despertar intereses de equipos importantes, pero todavía no tengo nada definido y bueno, un poco de incertidumbre también. ¿Cómo estás, Gastón? Te saluda Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Día pasado cuando se charló con el presidente River, hablaba de la deuda pendiente, inclusive por el pago del pase. Y hoy fue un día agitado en cuanto a reclamaciones de jugadores, principalmente lo de Alejandro Silva.
Olimpia, ¿cómo quedó contigo en cuanto a salario y premio, Gastón? No, el salario lo mismo que le adeuda al equipo de este año. En cuanto a la deuda, bueno, se adeuda el tema de la segunda cuota del préstamo a River, y después, en cuanto a salario, la misma cantidad de salario que al resto del equipo. De este año, ¿no? Exacto. ¿Y antes de tu viaje no hubo conversación con la dirigencia de la posibilidad o cómo arreglar la deuda, Gastón? No, se conversó básicamente el interés de que me quede, de que ellos quieren contar conmigo para la temporada que viene. Conversamos un poco de la deuda con River, que ellos están dispuestos a pagar, pero más nada, hasta ahí llegó la conversación, el interés y nada, por mi parte le manifesté mi deseo, pero más allá de eso creo que lo que tiene que arreglar la Olimpia es con River el tema de la deuda y de nuevo la negociación para el año que viene. ¿Y esa idea de la reducción del salario también te plantearon, Gastón? No, a mí no se me planteó eso. ¿Y lo de Peñarol está vigente? ¿Cómo está eso? Y bueno, es una de las opciones que se están manejando, se está negociando también, y nada, creo que el tiempo hoy por hoy apremia. Se lo manifesté al presidente de Olimpia también, en una charla que tuve con él, de que bueno, también uno, aparte de los deseos y de las intenciones, también tiene que asegurar el trabajo de uno, y nada, que ya escapaba a mí todo lo que pueda pasar, que quedaba en manos de él, de sus negociaciones y demás. Así que bueno, estoy un poco también tranquilo, estoy de vacaciones, trato de disfrutar de la familia, si bien a veces es un poco imposible, trato de desenchufarme un poco, porque si no también uno después de un año bastante agitado, con muchos inconvenientes, con muchas idas y vueltas, por momentos complicados, cuando llegan las vacaciones uno quiere descansar, quiere desenchufarse, entonces también trato de mantenerme un poco al margen. Si bien he tenido conversaciones personales con ellos, ya lo que sigue ya escapa a mí. Gastón, si vos no volvés a Olimpia, ¿hay una deuda importante en cuanto a salario? Y sí, se ven unos cuantos meses de salario. ¿Te fue difícil acá o te arreglaste bien? No, me arreglé bien. Me encontré con un país muy lindo, que me recibieron de muy buena manera, me han demostrado siempre un cariño inmenso, tanto el Paraguay en general como el hincha de Olimpia. Y nada, a pesar de que fue un año complicado en cuanto a lo deportivo, también aprendí a disfrutar junto a la familia de Paraguay, de las actividades que uno tiene con los niños, con la familia, que es importante, y nada, ojalá todo se solucione de buena manera, y sea pase lo que tenga que pasar, será para el bien de uno. Claro, y cuando hablas de solucionar de buena manera es que se cumplan en parte. Sí, se tienen que arreglar negociaciones. Yo le dije con la gente que hablé que uno puede hablar de lo deportivo, de muchas cosas, pero yo de dinero y de negociaciones, de contrato, eso no me gusta hablar. Me gusta hablar de fútbol, me gusta hablar de muchas cosas, pero a la hora de negociar trato de mantenerme al margen, porque genera muchas cosas, ¿verdad? Genera mucha rispidez a veces, entonces me mantengo al margen, dejo que la gente encargada de eso se encargue, y nada, yo como te digo, ahora estoy de vacaciones, trato de desenchufarme un poco, de que arreglen la situación entre ellos, ya saben mi pensar, ya saben mi deseo, y nada, eso para mí vale mucho, después está en el actuar de ellos. Bueno, ¿y quién negociaba por vos? ¿Nombrás a alguien, nominás a alguien ahí? Sí, la negociación la lleva a cabo Pablo Rivero, que sí, es mi contratista, y bueno, obviamente uno confía mucho en él,
y en lo que él actúe, con total confianza. Obviamente hablamos muy seguido, me mantiene al tanto de todo. La última palabra, como siempre, la tengo yo, pero como digo, él se encarga de todas las negociaciones. En cuanto a lo futbolístico, lo de la Copa Paraguay, los penales, como decís, más allá de los momentos de la Copa Libertadores y otros, la gente de Olimpia siempre te mostró cariño, ¿eh? Sí, por eso ayer yo cuando hablaba con el presidente le decía lo que yo sentí en la final de la Copa Paraguay cuando la gente me ovacionó, es algo inmenso, es algo que no tiene, uno si lo cuenta no es imposible demostrar lo que sentí en ese momento. Entonces esas son las cosas a las que uno también se aferra. En ese momento uno se olvida de problemas económicos, de problemas salariales, de diferentes cosas, deja todo de lado y trata de disfrutar. He aprendido a disfrutar también mucho del hincha paraguayo, del hincha del olimpista. Entonces eso es lo que más me llena a mí, lo que más satisfacción me da. Y bueno, también es gran parte del deseo mío de poder continuar ahí, ¿verdad? De seguir sintiendo ese calor, de seguir viviendo esos lindos momentos y nada, ojalá pueda salir todo bien. ¿Hasta cuándo esperarías, Gastón? Estamos ya en la segunda quincena de diciembre. Sí. No, y esperar, yo no, o sea, no depende de mí el tiempo, depende de las negociaciones que avanzan también de otras ofertas. Eso creo que es lo mayor, porque también las otras ofertas que tengo son ofertas interesantes, de equipos grandes, de equipos importantes, y que la verdad me han demostrado un interés muy grande. Entonces, tiempo no te sabría decir, capaz que ahora corto contigo y tengo un mensaje de que se resolvió algo. Entonces yo tiempo no tengo problemas, no me va a faltar tiempo. Sí creo que ya es un tema de también de jugar con los tiempos de las otras negociaciones, que eso creo que nadie lo puede saber. Gastón, dentro de esas ofertas importantes que mencionás, ¿existe algún otro club aquí en nuestro medio? Sí, hay otras ofertas, hay otros intereses de equipos importantes del exterior, que bueno, como digo, lo está manejando Pablo. ¿Pero acá de Paraguay? Vale. No, que yo sepa todavía no, porque ya con el tema de Peñarol y Olimpia tengo la cabeza un poco bastante también embarullada, y no quiero, le pedí que me mantuviera al margen de todo, que sí, cuando las negociaciones avancen me informara, pero por el momento que me mantuviera un poco al margen, porque como te digo, estoy de vacaciones y no me quiero estresar con llamadas, con mensajes, con diferentes cosas que lleva una negociación a cabo, y que como te digo, en las vacaciones trato de desenchufarme, así que eso quizás con Pablo le pueda brindar más información, pero yo trato de mantenerme con esto que ya bastante ocupado también me tiene. Bueno, está Gastón, veremos qué se da en tu futuro. Por lo que te escucho y hablando de la oferta de equipo importante allí de otro país, me parece difícil que continúes en el 2022 aquí, ¿eh? Bueno, también es mi deseo el poder continuar, así que nada, como dije, ya lo que pueda pasar ya no depende de mí, ya he hecho todo lo posible como para poder continuar, así que nada, lo que venga, si Dios quiere, va a ser lo mejor y nada, trataremos de seguir creciendo, de seguir disfrutando de esto que es tan lindo, así que bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, muchas felicidades. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Lactolanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca Lacta número 1, la salud de cada día. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, borcuya, frutas frescas
en una botella. 3 Leones Ron. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web llamándolos o en nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré, que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa, y siempre vive yerba mate Indega, el sabor que dura más. ¿Saben quién es el nuevo técnico del Junior de Barranquilla? Sí. Gustavo Costas, nuevo técnico del Junior de Barranquilla, un equipo poderoso y popular en Colombia, en Barranquilla ni hablar. Y que en el último Estuvimos tiempo, nosotros en Barranquilla, ¿con quién estoy? Con Dani. para el del el gol de Tacuara. Ah, y Gerardo, que nos fuimos a Santa Marta. Muy conocido fue ese. Sí. Hasta hablando de controlar la narrativa. Mira, no me estire la lengua porque hoy no hay hipocresía, te dije. No, hoy me voy a yo- contar que Chun le cobró peaje a... bueno, ya está. Mira que como el famoso hoy después yo creo Mira que hay. Vamos a hablar de Chun cuando mañana ya no va a estar... Indirectamente no, pero mañana... Mañana es Super Sábado. usted tiene... Le pueden preguntar a Gerardo mañana. No, yo indirectamente me enteré alguna cosa de Santa Marta con él, no tiene tren tranvía, no tiene... Bueno, pero una ciudad tentadora ya. Muchas versiones. Ciudad tentadora, linda Barranquilla. Y hermosa Barranquilla. pudo dirigir acá, ¿verdad? Porque cuando estuvo en Guaraní se lo apreció mucho, pero mira que en un momento hasta lo proponían, ¿verdad? Hablando como de la selección. sí, en redes sociales, ¿verdad? Para el público era el principal de la selección. Sí. Incluso superando a Jubero, me acuerdo que vos hiciste una encuesta. Yo había puesto lo de Jubero también, que Totti dijo que nadie habló con él y que Harrison le dijo que no le iban a tocar a Jubero. Muchos apuntaron a Costas. Se lo apuntó como técnico Olimpia también, en medio del cambio, antes que aparezca lo de Julio Cáceres. Y él anduvo bien en Colombia, campeón. Con Independiente. Sí, con Independiente Santa Fe. De Bogotá, sí. Santa Fe. El tema es que justo con Guaraní se le escapó la tortuga en el último partido con Olimpia. Porque iba a tener otra... connotación. Claro, el campeón. Sí. Capaz de que se le abría todas las puertas para otro club. Porque el título puede tener ese impulso. Así mismo. Sí. Quiero replantear, ¿cómo se llama cuando en diputados y senadores vos volvés a presentar una propuesta, una moción? Y sí, así se llamará, ¿verdad? Se vuelve a presentar la moción, pero creo que... Dice que 5 veces, se estaba contando mi Pablo Guerrero, 5 veces votaron ya por el tema de Riera para enviarla a la OEA y las 5 veces perdió. Sí. Pues se debería votar 5 pero veces también tiene para que gane alguna. Su plazo legal, o sea, tiene Federico, si se rechaza, por ejemplo, una ley, un año después recién vos podés volver a plantear. Ah, claro, eso sí. No es que en cuanto a ley. No es que cada mes vos presentás ahí. No. Bueno, leyes eran... quedamos pendientes picando. Para la producción no queremos hablar con nadie, Wilson. Hoy no queremos hablar con nadie. Vamos a hacer Déjame decir algo también. Mañana vamos a tener Super Sábado con Ariel. Saludo para Claudio, el joyero de Luque. Mira, que prometió un premio a la pucha para el que acertaba el campeón del torneo. Acertamos con Ariel y mañana vamos a hacer un desempate, Ariel. ¿Está bien? Está bien. Porque tiene el rubro para uno solo, tampoco nos va a traer una pulsera de aquellas buenas. Sí. Antes que me olvide, hablando de cosas, Diego Marini es un gran estafador. Diego Marini Calvo es un ladrón de, ¿cómo se llama eso? Intelectual. Herramienta intelectual. Grabá y hacerle escuchar. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama ese derecho intelectual cuando te roban tu idea?
¿Derecho de autor? Derecho de autor. Ladrón de derecho de autor. ¿Sabes que está organizando una fiesta? ¿Te acuerdas que nosotros íbamos a organizar la primera fiesta acá de ABC Cardinal? Que íbamos a hacer un asado a la estaca Yeú acá en el frente del estacionamiento. Y después pues, vino la pandemia. No. No. Yo creo que puede salir. ¿Y sabes que ahora Diego Marini está organizando una fiesta con su oyente? No, está copiando el minero. Pero si ejecuta, habrá dado un paso más. Claro. Sí. No, ya sé. Tipo el campeón. No, pero hermano, no. Hablando de grandes hombres, Tesla. Fue un gran hombre, dile, mira que le roban ideas. Pero Diego Marini no intelectualmente nos robó la idea de organizar la fiesta con los oyentes. Y acá nosotros íbamos a hacer en el estacionamiento, íbamos a liberar, y eso se iba a llenar. Y ahora, ayer estaba escuchando a la tarde, hermano, él llama. Diego nos llama. Ah, la pucha, que acá se va, hermano. Diego. Hola, Bruno. ¿Cómo andamos? Bien, Diego, ¿cómo andás? ¿De qué me estás tratando, che? ¿Qué cosa, Diego? ¿De qué me estás tratando? ¿De estafador? Ladrón. No. ¿Cómo se llama? Ladrón de derechos intelectuales. Qué suerte. Diego, ¿vos sabés? Están todos invitados, muchachos, Diego, ¿sabes quién te quiere mucho? Sí. Bueno, mi mamá pobrecita no tiene la culpa, ¿verdad? Mamá, su ídolo es Benru, que no sabe realmente quién es Benru, ¿verdad? Me dice, Benru es mi ídolo. ¿Cuándo le puedo traer? ¿Te enojó por lo de ayer mucho? Por lo de ayer que le tratamos de codito, de yo fui de tacaño. Y hoy, pero se enojó en serio. ¿En serio? Hoy cayó 200.000 guaraníes en bocaditos. ¿En serio? Ojalá que se enoje. Muy buen lugar de aquí. Yo le hice recuento, fueron 5 años ya y un 17 de diciembre cayó. Creo que Diego llegó también a probar algo de la generosidad de Benro. Digo nomás porque lo bueno hay que mencionarlo, ¿verdad? Hay que contar. Bien. Bueno, el ídolo debió haber canalizado el enojo y bueno, en el lugar donde se había generado. En la franja horaria, ¿no? Bueno, Diego, atendeme. Vos tenés 2 ídolos en mi familia. Una cosita nomás, Bruno. O sea, vos sos el ídolo, porque al revés, pues... Sí. Ese famoso, mi marchante y mi cliente, ese la gente confunde, ¿verdad? Marchante. No, Diego, así como a mi mamá, su ídolo es Benru, me dice, ¿cuándo le vas a traer? Mamá, Benru ya vino acá, ya estuvo una vez, comió asado acá. ¿Y quién lo que es Benru? Pues yo, mamá, y vos le ves todos los días en ABC TV, le dije, no, pero personalmente yo le quiero, porque a mí me encanta Benru, cómo él habla, cómo él... Viste que Benru es un vendedor de... ¿Sabes lo que es? ¿Verdad? Un encantador de serpiente, ¿verdad? Nunca va a caer mal parado. Bueno, y vos sos el ídolo de mi hermano, que te escucha todos los días, y de mi papá. Y mi papá me pregunta, ¿cómo lo que este Diego hace su programa? Porque sabe los temas que él va a tocar, de dónde él inventa, cómo él sabe que ese día va a tocar. Y papá le dije, pues yo no sé qué decirte, le dije yo. Pues no sé cómo te iba a decir yo. No sé, papá, le digo. Y no, pero explícame cómo, él habla, por ejemplo, un día del caballo, que esto es el caballo, hablo con Choco, ahí ya empieza, cómo él sabe esa, eso que tenés que vivir, hijo, para saber. Y no sé, papá, le digo, yo tengo los huevos ya colgados, ¿verdad? Y bueno, y ahora te estoy tratando de estafador intelectual, porque nosotros fuimos los primeros que íbamos a hacer un asado acá frente al estacionamiento del Cardinal Deportivo. Y ayer me encuentro con la sorpresa escuchándole tu programa, como siempre, el programa de Ancho Perfil va a tener, ¿cómo se llama? Ancho Perfil. No, Ancho Perfil tu programa, pero ¿cómo es la invitación? ¿Cómo se llama? Ancho Perfil. Mira, buen no, nombre. Pero atiendan. El 23, Diego. 23 en el patio de convenciones del Mariscal. ¿Viste? No, va a haber asado. De otro nivel. Va a haber vino. Va a haber cerveza. No. Centro de convenciones Mariscal, papá, no.
Pero nosotros que teníamos la idea primero, íbamos a hacer la asado a las tacas acá con cerveza, vos no te acordás, Ariel. De acuerdo. Y él escuchó ese día y nos está robando la idea ahora. Es más, le voy a contar el antecedente que me avala a mí como autor intelectual de esta idea. Corría el año todavía en Lambaré Cardinal y nosotros hicimos un asado en, no sé si conocen un lugar que se llama El Cardumen, en Ciudad del Este. Está tomando el pelo. Claro que conocemos, hermano. ¿Cómo se llama ese enlace que hoy llevas que pones por el teléfono? Conrex. El que vos conectás nomás. Conrex. Sí, Conrex. Bueno, nosotros nos íbamos con Chococue a hacer ancho perfil, pero versión software era. Nos íbamos hasta San Lorenzo, nos dejaban ahí y ahí esperábamos el colectivo y nos íbamos en ese que para en todos los lugares. En Caguazú que ya se sube mandioca, naranja y ahí nos íbamos y llegamos a Ciudad del Este. 13 horas por ahí le clavamos San Lorenzo, Ciudad del Este. Nos bajábamos con Chucky, con nuestra mochilita, software y solemnidad, y nos íbamos caminando hasta el Cardumen, conectábamos ahí y ya hacíamos el programa en Ciudad del Este. Y ahí surgió la idea de hacer un asado. Y como nos teníamos rubro, le dijimos a los oyentes que cada uno traiga su carne. Le pecheamos a los oyentes. Le pecheamos y ahí nos hicimos amigos los oyentes la primera vez que nos fuimos y llevaron toda su carne y hicimos el asado y así surgió esto. No, Diego. Pero ahora ya clase, ahora con nosotros no este pues ya es papá, esto ya es. Pero hablando en serio, Diego, ¿cómo haces si te caen 2,000 personas ahí? Porque tenés muchísimas. Nosotros en nuestra radio, vos sabés que lo bueno de nuestra radio, Diego, es que la mayoría prende la radio y ya deja y escucha todos los programas seguidos. Sí. Es increíble porque a mí me hablan de tu programa, escucho que en el programa Guillermo hablan de tu programa, hablan de Cardinal Deportivo, bueno, Guillermo es medio especial, en tu programa hablan del Cardinal Deportivo. ¿Por qué te reías así? Y eso es muy serio, amigo. No, ya sea así, ya no. Bueno, pero entonces la otra que estuvimos hablando que yo estuve hablando con usted, a mí me impresionó la cantidad de gente que me llamaba a preguntar. Yo no dudo de la audiencia de ustedes, pero digo nomás como la reacción de la gente también, man. Hay gente que de las 5 de la mañana hasta Nelson y aparte están escuchando. Sí, impresionante. Pero es muy fiel, así como decís. Sí. De Vara Peña, Mabel, Deporte, Guillermo, Diego. ¿Saben? Todo conocen todo de memoria. Nosotros. Sí. 50 entradas nomás tenemos nosotros habilitadas. Bien, Diego, bien, porque entradas. te cuento que ese fue el temor acá del señor Bruno. ¿Pero ¿verdad? eso es venta o qué? ¿O cómo estamos haciendo en Navidad? No. Se le va a regalar. Se le regala las 50 entradas. No, entonces lo nuestro es Sí. diferente. Nosotros va a ser popular, papá. Y hoy me comprometo que voy a matar una vaca entera. Voy a deshabilitar acá el estacionamiento, voy a hablar con mi amigo Rey, le voy a pagar ese día lo que él gana, ¿verdad? Y voy a hacer una sareá, un yetimbo guazú. Bruno, permitime darte una idea, si me permitís. Sí. El querido amigo Alan Fretes, hombre de Misiones. Le conozco, el de Misiones. Y decirle a Alan que venga para hacer el asado. Ese es un capo. Yo le sigo a él, sí, un capo ese, el tipo. Sí. ¿Estás seguro que está escuchando? Es un capo, yo le quiero mucho y le sigo. Y sabe que me voy a ir a visitarle apenas pueda también. El chorizo que él hace, mira que es rico, ese que solemos comprar la hora de vaquera y que son todos nuestros oyentes también ahí. En San Miguel también tenemos amigos que hacen chorizo. Pero el chorizo que hace Alan Shearer es una locura. Y no te va a vender para que vos hagas tu casa. Él te hace, cuando hace tu asado, te lleva. Qué pecheo que está pegando Diego, para el miércoles. Pero te hace acá me llama el amigo Raúl Bóveda, que es de Varado Shop. Muy bien. Del rock. A ver. Y me dice que pone el shop siempre que no sea diciembre, pues diciembre ya está lleno. No, esto va a ser para el próximo año. Bueno, está Raúl, entonces. Pues Varado Shop ya tenemos. Yo le regalo mis redes sociales 3 meses, hermano querido.
Vamos a hacer promoción a full. No, para estar conmigo tranquilo, hermano. No, dejar conmigo tranquilo. Bueno, Federico. Sí. Pero, Diego, hablando en serio, mira, para cerrar esto, atendeme, vos sabés que, hablando en serio, nadie puede genio en esto. Pero vos tenés una audiencia fantástica, fabulosa, realmente impresionante. Y, ¿sabes qué me dijo mi hermano? Que le gusta de tu programa. Que ya no escucha más problemas, que es un programa diferente, es un programa divertido y el rasgo más o menos de nuestra radio. Por eso terminamos el año siendo la radio más escuchada del país, que no es moco de pavo, hermano querido. No es fácil ser la radio más escuchada en todo el país, ¿verdad? Y vos sabés que vos escuchás a la mañana. Radio Paraguay. A diferencia de otros países. Vos en Paraguay hay buenas radios, hay excelentes programas, hay buenos colegas, vamos a ser sinceros. Sí, difícil de pelear. Difícil. No, y lo que te quiero decir, Diego, es, vos sabés que hoy me fui a vender publicidad, dicho sea paso, a un lugar, y la señora de marketing que me atendió, me dijo, pero yo conozco radio que a veces, Karina, yo escucho desde las 5 de la mañana, ya al levantarme, yo ya escucho el programa de Mabel, escucho Cardinal Deportivo, escucho el programa de Guillermo, el de Diego, conoce todo. Increíble. ¿Y sabes qué? Me dice, los programas que nosotros hacemos tienen los rasgos, pues, Enrique es un personaje, lo de por sí, ¿verdad? Tiene su audiencia, después entra Mabel y el programa es divertido, ¿verdad? Es informativo pero divertido. Cardinal Deportivo tiene más o menos el mismo rasgo, ¿verdad? Que es a veces polémica, a veces joda total, a veces comentario, análisis, entra Chun con su filosofía, Federico, el de 442, que esto, Peamoa, ¿verdad? Mineirao haciendo lo suyo ahí. Mineirao haciendo lo suyo, mete dos, tres palabras así medio rebuscaditas, y vos decís que él es Kafka, y bueno, ya está, pero no importa. El WhatsApp metimos nosotros, fuimos el primer medio que el WhatsApp nosotros metimos, sinceramente te digo esto, Diego. Y después entran ustedes, Guillermo un poco más serio, ya un señor, o sea, joven todavía, pero él es... pero también tiene sus cosas, ¿verdad? Con Roberto, joven y compañía, ¿verdad? Sí. Pero él es más periodístico, ¿viste? Que él tiene vos lo ves traje siempre, corbata, un señor no pero sí también tiene, ¿verdad? Después entran ustedes, es un cago de risa el programa, usted da gusto escuchar, y en ese horario vos te movilizás del trabajo, te vas a tu casa, y eso nomás te quería decir. Y para cerrar, son 50 entradas, entonces eso va a ser un loquerío. ¿Y cómo van a hacer para regalar eso? Y estamos, ni siquiera vamos a tener que armar tu cumpleaños. Y te dicen, vos sos el entusiasta, y te dicen en tu casa, te decía tu viejo, no hermano, no puedo invitar a todos tus socios, vamos a recortar la lista. Y empieza la pelea. Pero eso va a terminar armado de mucha gente enojada, ¿será? Vos sabés que hay algunos mensajes que dicen que van a hacer ahí afuera, tipo esos conciertos, que da más gusto afuera, ¿viste? No sé quién está en la consola, están los audios ahí. Hoy está. Sí, ya hay unos audios que avisan que ellos van a llevar su conservador y van a chupar y que te van a hacer, Dios, para más tus oyentes son más lantines, te van a hacer vivos, son. La majadería. Sí, para la majadería. No, lo que te iba a decir para cerrar, Diego, nadie inventa las cosas, pero cuando vos haces bien tu trabajo, eso se reconoce, ¿verdad? Vos sabés que yo de niño, y vos también vas a recordar, porque tenemos más o menos la misma edad, con alguna distancia, creo que todos acá, generacionalmente. Yo recuerdo que las primeras reuniones de esta naturaleza, ¿sabes quiénes la propiciaban? Los que usaban la famosa radio. ¿Te acuerdas de ese QHR? Radio aficionado. Sí. Yo recuerdo que mi prima, yo era criatura, mi prima era radio aficionada y tenía eso, y se pasaba hablando y no se conocían entre ellos. Y después hicieron una reunión grande y ahí comenzó. Después yo recuerdo, por ejemplo, Sergio Araujo, Caray Puigaré, que era un hombre muy escuchado. Él también hacía sus reuniones, ¿verdad? Él también hacía reuniones, exactamente. Con sus oyentes.
Yo soy hijo de un programa que se llamaba La Piecita del Fondo. Y ahí un programa que hacían Nico Espinosa, Willy Suchar, Irán. Y ahí por donde se hacían reuniones de los oyentes. Ahora nomás que vos estás contando, yo pienso de dónde vino esto. Y seguramente de ahí, hijo no reconocido de La Piecita del Fondo, me parece que ese es el origen. Mentalmente me llevaste hasta ahí, Bruno. Mira, pero vos sabés lo que el oyente te va a conocer, vos le vas a conocer a tu oyente también. Hermoso eso. No, es una conexión, te felicito por tu idea, pero te digo que para mí que nos picaste unas ideitas ahí, ese que metiste el vino, metiste la cervecita, el asado, vos estás arrancando el 2022 con idea revolucionaria, mi querido. Por este medio invito a todos los queridos hermanos de la logia del Ancho Perfil a que todo lo que no tengamos las entradas para el Ancho Festín, organicemos nuestro off-site de la fiesta y hagamos nuestro delgado perfil ahí enfrente. Entonces nos juntamos todos ahí con nuestra respectiva bebida y comida y compartimos entre todos afuera, porque ya llamo ahí, bebé. Mira, te están boicoteando, te van a boicotear, te aviso, Dios se puede más. Yo voy a llamar a la comisaría ese día antes, voy a hablar con, ¿cómo se llama nuestro jefe de seguridad? Eliseo Gaona, que no haya ninguna paz a la perturbación a la paz pública. Le esperamos todos. Bueno, Diego, te doy un abrazo, cariño. Abrazo, muchachos. Cuídate, chao, gracias, Diego. Bueno, horas contadas, señores. En minutos ya Chuna está saliendo de vacaciones. Un poco más de 45 minutos. Sí. Y... Vos ya definitivamente no, ¿verdad? No, yo no salgo de vacaciones, Ariel. Porque escuché por algunas versiones que me alertaron. Ala. Parece esa vieja de no, lo que pasa... espera. Lo que pasa es que yo sé que... Yo no sé, ¿dónde vos le conociste a este muchacho? Dios mío. Pero el tema, lo que pasa es que yo voy a hacer directamente al teclado en caso de cambie, modifique tu... Allá por el 2003... Es una terminal, terminamos juntando mesas, ¿te acuerdas? En la terminal. No. Un poco más allá. Nos conocíamos, nosotros trabajamos, pero... ¿Vos estabas nacional con eso, no? Hace mil. Sí, y de tanto que hablábamos ya de mesa a mesa, dijimos, vamos a juntar la mesa, hermano, y ya está. Lo que pasa es que yo estaba con dos. Sí. Con dos, ahí. Sí. Ya. No, agarramos el remolque, nos remolcamos. Ahí surgió el interés de conocerlo. Mira, tenía que ser. A la vuelta de Edgar, quiero replantear un tema porque a eso íbamos. Quiero replantear Olimpia. Porque eso quedó picando. Ya empezamos a debatir, pero lastimosamente se nos acabó el tiempo. ¿Qué haces si sos Cardona? Porque evidentemente Cardona, el presidente del Olimpia, quiere retener a algunos jugadores. O no sabemos en el fondo si no es así, porque Alejandro Silva y ningún jugador le aceptó. Según dijo Regi, que representa luego a 5 o 6 jugadores, y Alejandro Silva ya metió la intimación, que no aceptaron el planteamiento. Porque yo, por ejemplo, te puedo decir, Fabio, sabiendo que vos no me vas a aceptar, te digo, Fabio, te iba a pagar, vos ganabas 2 millones, te iba a pagar 500.000. Yo sé que vos no me vas a aceptar. Entonces yo te estoy forzando a vos. Y se te viene el lío con vos. Ahora, si Cardona tiene la intención de realmente retener este plantel, de tener estos jugadores, si realmente sirve eso, o agarrar y decirle, bueno, el que se quiera y que se vaya, vendemos con él y vamos cada uno a hablar del tema. Que se vaya y nosotros, el Olimpia va a ser más o menos, vamos a refundar el Olimpia. Porque así como dijo Chun también, Cardona cuando asumió el Olimpia, sabía de todos estos problemas económicos y sabía a profundidad y más que nosotros y conoce más cosas que nosotros no sabemos y que a lo mejor con el tiempo van a ir saltando. Porque a mí, por ejemplo, ayer me contaron un dato que quiero confirmar y rechequear que es realmente eso, sí que no, esto que nosotros estamos hablando ahora es un viroreí, es un chiquitaje. Hay algo mucho más fuerte en Olimpia, pero quiero tomarme bien el tiempo,
confirmar, hablar con la fuente y hablar con las personas inclusive, porque hay algo muy grosso en Olimpia, que hasta que no tenga la certeza por lo menos llamarle a la persona y decirle, ¿es cierto o no es cierto? Y traer la información acá. Pero si ustedes son Cardona, ¿qué van a hacer? Porque el hincha de Olimpia, que a mí por lo menos me encuentra en la calle y me pregunta, Bruno, ¿va a picota ya de Olimpia, güey? ¿Qué va a pasar en nuestro Olimpia? Te dice. Y le digo, yo no sé, hermano, Richard Ortiz se va ahora con Roque, parece que se va a Aguilar, no sé. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Y el hincha Olimpia está con esa pregunta y quiero analizar con ustedes en la mesa. ¿Podemos hacer eso, muchachos? Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera hoy viernes 17 show en vivo de Milenio, 21 horas, barra libre de tragos, 17 horas, sábado 18, DJ Juan Peralta, 17 horas, sorteos hasta 1.700.000 en créditos. Vení a Candilejas y recibí cupones para el sorteo especial de fin de año. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que La Mare, o llamanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. Y también estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Llegó el día M con descuentos hasta el 60% en locales adheridos. Este viernes 17 te esperamos en el Gran Corazón de Asunción, donde las emociones de las fiestas están a flor de piel. Además vas a encontrar beneficios con bancos, regalos directos por compras, música en vivo y mucho más. Vení a vivir la emoción de las fiestas en el Gran Corazón de Asunción. En Electrovan tenemos el calor bajo control, con increíbles precios. Llévate un acondicionador de aire Haustec de 12.000 BTU en cuotas de tan solo 280.000 guaraníes con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. No desaproveches esta oportunidad. Ingresa a www.electrovan.com.py o visita una de las 31 sucursales Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Es fin de año y andamos cumpliendo compromisos de aquí para allá, estando interminables horas en la calle. Con Petrosur tenés menos 250 guaraníes por todo el mes de diciembre. Sí, así como escuchaste, por todo diciembre. Carga en cualquiera de nuestras estaciones y ahorra con el menor precio del mercado y calidad internacional. Para saber más, seguinos en @PetrosurPY. El mejor regalo navideño está en Bristol. Aprovecha las ofertas en televisores, las cuotas más bajas del país en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta: TV Win Smart de 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 216.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 139.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000 o llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, a ver, comienzo con Fabio Martín. Quiero tus uñas de guitarrero, hermano querido. Vamos a ver qué uñas de guitarrero tenés vos acá. Bueno. Si estás... Arrancamos con el nuevo de la mesa. Con nuestro... Se presentó como el hombre de bonanza, tipo... ¿Cómo se llama? El pistolero, serio, sombrero, pistola... Como que no va a desenfundar, pero el tipo está descansando, durmiendo la siesta, pero entra su enemigo y en un sácate, pish, o yucama la otro, y él le mató al otro, lo asesinó. ¿Qué haces si sos Cardona? Tenés todo el tiempo. Y después vamos por Federico, por Chuni y último Ariel. Muy bien. Si soy el presidente de Olimpia, el licenciado Miguel Cardona,
ante esta situación que se presenta, porque aquí sin dudas habrá un antes y un después con respecto a esta situación, de acuerdo a la decisión final que se tome. Yo no le encuentro otra salida a esta situación que pagar, que ponerse al día. ¿De dónde va a sacar la plata? No sé. Porque si no, le digo al señor Miguel Cardona que ha pasado un momento de mucha euforia, o dos momentos muy importantes, con la Copa Paraguay, con la Supercopa, que se acabó ese momento. Se acabó el momento festivo y ahora comienza a mostrarse los problemas en donde tiene que tener la espalda suficiente para ser el presidente de Olimpia. Si no paga las deudas con estos jugadores, se le van a ir. Y atención con este detalle, que a estos jugadores no les va a faltar club. Y sobre todo hay uno que está rondando, que está acechando justamente producto de esta situación. Si no paga la cuenta el señor Miguel Cardona, tiene que dar un mensaje sincero y contundente a los hinchas del Olimpia y decir que no tiene otra alternativa, que se le van a ir los referentes. Uno de ellos ya prácticamente abrió la puerta de salida, que es Alejandro Silva, y si esto continúa así, va a tener que sacar el discurso de pelear con los juveniles, con los chicos de la casa, que es lo que ya prácticamente está pasando con algunos jugadores que forman parte de esta estructura para el año 2022, pero que no va a pretender el campeonato, que no va a pelear el título de campeón. ¿Qué? Que el presidente de Olimpia sabe así que no va a pelear el campeonato. ¿Vos estás hablando en serio? ¿Y qué querés que te diga? Pero ahí mismo le van a sacar, le van a van a hacer una revuelta. Y es lo que estoy diciendo, terminaron Pero, los ¿cuándo días... vos escuchaste a un presidente del Club Olimpia en 100 años salir a decir, vamos a hablar en serio, Fabio? Yo te estoy diciendo, no. Espera un rato, espera, perdón. No, hablemos en serio, Fabio, porque... Claro. Ya me pusiste nervioso, estoy echando todo mi... No, para tranquilo, Fabio. Tranquilo, echa toda la hierba, la guampa. No, claro, pero... Fabio, ¿cuándo en 100 años? Perdón, Federico. No, pasa, Fabio... En 100 años, presidente... No está contando la herramienta salió? para defenderse cuando hace 7 meses acá un presidente dijo que se acostumbra en hincha Olimpia a un equipo que no sea competitivo. No dijo así. Sí. Dijo, un equipo que ya no va a contratar clase A, austero... Y un equipo así pelea... Pero vos dijiste un equipo que no vaya a entrar a pelear, o sea, que no para no ganar títulos, o sea, no entiendo. Una vez dijo, presidente Bruno, del Club del Olimpia en 100 años salió a decir eso? Que vos estás diciendo que sale a decir Cardona ahora. Por favor. ¿Cómo vas a pelear si se te va, por ejemplo, Aguilar? Alejandro Silva ya abrió la puerta de salida. Está el tema de qué va a pasar con Derly González, Richard Ortiz. Otálvaro ya te dijo, no, ya se fue. Hasta ahora el único que se identifica con este proyecto 2022 es Antolín Alcaraz. Y se fue Roque. ¿Y con qué jugadores si no puede contratar Bruno? Va a tener que jugar con los Quintana, los Cardoso. Y bueno, pero si vuelve Montenegro, está Walter González, el chico Cardoso, si se va Richard Ortiz, está Delio Zárate, que no sé. Pero vos le estás, o sea, vos como, si vos sos Cardona, vas a salir a decir... Señores, prepárense, nosotros vamos a... Y entonces que pague, es lo que te estoy diciendo, las dos alternativas. Si paga, fenómeno, sale a pelear todo Olimpia el año 2022, se van a quedar los referentes. Qué fácil es conseguir plata para vos, porque no es la deuda, pues yo no sé. Y por eso te digo, y está la otra cara de la moneda, si no tiene el dinero, que es la situación real de Olimpia, que diga entonces que el próximo discurso ya no sea Olimpia, va a pelear por todo, vamos a ir a atropellar el mundo. Vamos, es el Olimpia. No puede, Bruno. ¿Y qué querés que diga? Con estos chicos. ¿Cómo querés que diga? Y va a ser un año de economía de guerra. Vamos a... No, pero hace rato dijiste, ahora ya está medio que... No. ¿Cómo fue que dijiste hace rato? Yo te digo una cosa, Bruno. Yo no le puedo poner de candidato al título a Olimpia, no le puedo mentir al hincha olimpista si se le va Richard Ortiz, ya se fue Otálvaro, se fue Roque, solo le tendrá Antolín, se puede ir Aguilar, Derly González lo tienen que vender, o no sé qué va a pasar con él. Vos decís que con estos jugadores que se pueden ir, e inclusive reforzar a un equipo directo que compite contigo, tiene chances de pelear el título. No, pero lo que vos estás diciendo, jamás en 100 años un presidente del Club Olimpia salió a decir, señores, nosotros vamos a salir
a competir, no vamos a pelear por el título, olvídense por ahora. Y a lo mejor no dicen, pero si no dicen, en poco tiempo este momento de idilio, este feeling que hay con el nuevo presidente... Ay, no, pero habla Federico, ¿cómo que ya no hay? ¿Abrió el micrófono? No, ya no hay más. Terminó el idilio. Eso fue... El partido con Guaraní fue cuando aparece Cardona, ¿verdad? Después prometió un premio contra Cerro en la previa, que contaba Johnny, cuando ya era presidente, antes de asumir por asamblea. Y después la regla con los jugadores, habla, paga un par de sueldos, pero la deuda es mucha y lo que estaba diciendo vos, Fabio, el tema de Ortiz y Aguilar, está claro que van a buscar su salida también. Van a tratar de no demandar, pero ya no va más. Tampoco ni Richard Ortiz ni Aguilar. Es que no se puede, Federico, ¿cuántos meses de deuda? Es insostenible. Yo entiendo que el hincha de Olimpia va a reclamarle a estos jugadores porque a Ale Silva cómo le están disparando con todo. Pero, perdón, Ariel, pero acá hay una situación, el jugador es profesional, tienen que cobrar su plata. No, pero lo que vos propones ¿Cuál fue el último Olimpia que claramente se veía que no iba a pelear por nada? Y 2000... Post Copa Libertadores, 2013. ¿Verdad? Sí. Cuando se va mucho y aparece el equipo con el tema es Lolo Avente, Raquín, No, cada uno en su momento. Después habla vos, Ariel. Disculpanos porque esto viene por... Cerrá vos, Fabio. Sí, pero espero que con todos tengan también la misma... Bueno, pero si no el creo mismo que todo criterio el que mundo decir... hay cuestionamientos. Me pedí mi opinión, me decís... Si Cardona te está escuchando ahora, Cardona que te llame, ¿cómo que me encantaría que te llame? Fabio, Cardona, Olimpia porque mira que Cardona se le dice, nosotros vamos a pelear, este es el Olimpia, que ustedes van a ver, y vos salís y le decís, nosotros vamos a entrar a competir, no vamos a pelear ningún título. Esa es la realidad del Olimpia. Hasta luego, Chung, y cierra la conferencia de prensa. No, señor, no le veo. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna Tokio con el pacto de confianza NGO. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061 572 967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto, suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, puedes beberlo como quieras. Perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras. Vive intensamente con Santa Carolina reservado tinto suave. Estoy muy atento a la respuesta de cada uno de los panelistas. Le toca a Federico ahora. Bueno, primero que admiro tu templanza, Fabio. Gracias. Realmente, gracias, y me gusta también tu invitación a Cardona. Fue No, yo no lo invité. Sí, cuando dijiste eso que vamos a ir a pelear contra el mundo. No, es lo que dice él, lo que decía hace pocos días. Pero te salió muy bien. Le está imitando a Cardona, le está imitando al presidente por favor. En medio del debate, el fragor del debate, ahí le salió una buena invitación. ¿Vos sabés que Cardona agarró el micrófono del hincha Pina? Claro, afuera del estadio. No, pero al salir, en serio, ¿viste? Afuera del estadio, sí. Este es el Olimpia. Sí. Además recorrió, fue los olimpistas utilizaban eso como TikTok, ¿sabes? Sí. Grupos de WhatsApp, sí. Es más, alguien me dice, no me diga que no sabían que era presidente. No, le dije sí, los compañeros sabían, por supuesto. Pero él agarró él estaba queriendo entrar al estadio para la premiación, no podía entrar todavía y agarró el micrófono ahí para opinar. Sí. Cardona, muy efusivo. No sé qué gesto hace Ariel que... ¿Por qué no? Pues sigamos, ¿verdad? Bueno, pero estamos en Ariel hablando, estamos haciendo programa. O sea, seguimos haciendo programa, más allá que nos fuimos un rato por el... Seguimos haciendo la radio, como sí, Federico, vos sos Cardona. Yo no tengo más nada que agregar lo de Fabio, porque... ¿Qué le decía al hincha? ¿Qué decir? Somos los grandes candidatos. Ayer me quedó un caracterizado, hincha, cuando estábamos leyendo lo de Ale Silva. Una cosa es que vos digas y otra cosa es que te calles nomás. Sí, pero... ¿Para qué vos vas a salir a decir nosotros no somos los candidatos? Es lo que puede hacer un presidente de un club tan grande como el Club Olimpia, tricampeón de América, campeón del mundo, Olimpia. Momentito, eso no lo puede decir nadie, ahí me separo. El tema de la realidad... bueno. Claro, el tema de la realidad, no, porque
no hay nadie. Aprende, Fabio. No hay nadie que diga, vamos a Parecemos salir poco. a perder, ¿verdad? Aparte, en plano local, con alguna buena gimnasia podría ser un equipo, aunque sea que esté en la expectativa. Fíjate la Nacional lo poco que tiene y estuvo en la expectativa, Guaraní, yo sé que son diferentes. Sí, sí. Pero ayer me escribió un hincha caracterizado, me dijo, cuando estábamos leyendo todo el tema de Alex Silva y las deudas, me escribió un mensaje que decía, Cardona, era jugar a la Sudamericana y con los chicos. O sea que es lo que porque la Libertadores con este equipo, ahí sí, puede tener muy poca vida, porque ellos aspiran a llegar a la fase de grupos. Ya está la ruta. Está la ruta. Sí, ayer salió. Sí. Olimpia está con Barcelona, Guayaquil y con otro equipo que no se pueden enfrentar entre ellos. Bolívar. Bolívar, bueno. Va a estar muy difícil. Acá Guaraní, me reafirman lo de Aguilar y Richard Ortiz, que quieren salir por las buenas, no quieren demandar, pero que ambos consideran que ya jugaron su último partido en este quiero año. contar un detalle. Estamos hablando de Richard Ortiz, que termina con la suerte cuando le dice el colega Diego Rolona Roque, le deja la cinta a Richard. Roque se quedó Richard segundo. Roque Duro. Sí. No le dice sí. Bueno. ¿Querés que te cuente algo de Roque? Sí. Me dijeron que conste en acta 13:33, hoy es el 17 de diciembre, que una de las condiciones que puso Roque Luis Santa Cruz, ojalá algún día me lo confirmen, para salir de Olimpia, es que Libertad le pague al Olimpia como si fuera una transferencia. Bien. O sea, todo lo que le adeuda Olimpia a Roque, que Libertad le pague a Olimpia. Bueno, pues. ¿Entendiste? Qué bueno eso, ¿eh? Bueno, Federico, esto nadie lo sabía. Esto lo estoy contando por primera vez. Sí. De hecho, iba a ser así la vez pasada. Libertad se iba a hacer cargo de la deuda con Roque, pero pagándole a Roque. Pero esta salida de ahora, Roque... Lo que dice Bruno es que Roque pide que la plata le paguen a Olimpia. Sí, señor. Y esto es de un palo y medio, de buena fuente. 1.500 en aquel momento. De buena fuente, bueno. Y los otros no sé si Richard va a decir, no, presidente, pagarle a Olimpia para que yo salga, o Pollo Recalde si se va, o Aguilar si se va. Aguilar y Richard son los que están, yo no sé lo de Recalde, sí sabemos, ayer dijo la deuda Regi, ¿verdad? Que es mucha. Más de $1 millón. Bueno, pero Aguilar y Richard sí sé que estamos viendo los tentáculos también para salir sin tratar de demandar, pero salir del club definitivamente. Bruno, cuando me toque mi turno, yo iba a agarrarme de eso, porque yo veo como ya que puedo decirlo de Roque, por ejemplo, un negocio extraordinario para Olimpia, y ver la posibilidad, si por ejemplo, yéndose a Libertad... Pero Federico no terminó todavía. No, pero me gusta más esto porque... Bueno, está bien. Porque Fabio dijo que pague, y yo no saca para pagar. Y por eso... Ya que metiste... Claro, o si no, que sabe decir que no se va a lo... No. Él va... Mussolini es un... Sí, el blanco y negro. El tema es que tiene que contratar 3 o 4 jugadores. Si se da esto que vos decís de Roque, que le den la plata a Olimpia, es muy interesante. Si puede levantarlo de Derli en enero, es muy interesante, ¿verdad? Pero va a tener que armar, no puede competir, hacer un equipo, saquemos todo lo que está en situación de, como la otra hicimos el equipo que al final se fue hagamos ahora, ¿quién es el arquero? No hay arquero. No. Aguilar no está. Algo que Olveira no va a volver. Y bueno, entonces sin arquero. Ahí tiene que contratar un arquero. Lateral el Tucu, Saúl Salcedo, Antolín, que se quedó. Y Luis Cáceres también está. También está en el tema de la deuda. Pero no es mucho. No mucho lo claro. Es arreglable. Y bueno, pero acordate que el que no gana mucho sufre más la deuda, ¿se entiende lo que yo, no? Claro. Una cosa que le deban 4 meses a Roque, menos, claro. Lateral izquierdo. Tito Torres. Torres está en el grupo de lo que la deuda muy grande. Mateo Gamarra. Castellano. En el medio, Carrilero por derecha. Y no sé si Sosa. Y Ramón Sosa. Ramón Sosa. No, Ramón Sosa no va a seguir. Ramón Sosa no va a seguir porque la deuda no le abonó nada al dueño de su pase en todo el año y no le va a abonar tampoco. Y Cardoso, por ahora Cardoso. Y si Willy por la izquierda. Bueno, Fernando Cardoso, Adelio Zárate. Huguito Quintana y Mendieta, sí que sigue. Mendieta termina, Mendieta no sigue. Si no está Mendieta también está en la lista de lo que quiere o fue sondeado ya llamado por Libertad también. Cardoso, Quintana, ¿quién es el otro 6? Adelio Zárate, Quintana, Adelio Zárate, el Peta Brizuela. Orsusa.
Orsusa en el medio y Cardoso a la izquierda. Este sería volver para Orsusa jugar por con el lado de Ale Quintana. Silva. Pero Julio Cáceres no lo puso nunca Orsusa, ¿eh? No. Lo puso en el clásico. En el clásico de la olla. Sí, sabemos, sí. Lo y adelante tenía un poquito más con Walter González y vuelve Brian. Estaba para volver Vera, que puede jugar en Santiago en el lado de la izquierda o un poquito más suelto, pero cambia totalmente al equipo que hubiéramos dado con otro nombre, ¿verdad? Yo me agarraron a Bruno de decir de Roque porque hasta puede ser beneficioso para Olimpia si es que arregla, si se va por ejemplo a Aguilar, Mendieta, Richard, y que esa negociación le sirva al Olimpia, por ejemplo, de saldar alguna deuda con estos jugadores y ya reducir sueldo para el año que viene. Esta puede ser una buena salida. No todos van a salir del modo que Roque, aparte Roque puede pegarse entre comillas es el lujo de decir don Horacio, yo quiero que tengan este gesto con el Olimpia para que yo salga. Aguilar, Richard, Willy tiene todavía contrato con Olimpia y esa es la herramienta legal de Olimpia para buscar sacar digamos tajada de una probable negociación. Bueno, si vos sos Cardona, vos agarrás así, váyanse todos. Negociaría con Richard, con Willy, con Aguilar. Pero ¿cómo pico va a negociar? ¿Cómo se negocia eso? Y ellos van a liberar sus pases. Así me gusta, Bruno. Así me gusta, Bruno. Así como me repreguntabas, dale. ¿Qué pasó en estos tiempos? No, pará, hermano, pero ¿qué papel es este que sos celoso? Ahora el alumno que se pone tratarle igual, profe. No, pará. Vos podés plantear. Ariel. Yo te debo tanto, listo, toma tu pase y... Pero no es así. No es así, toma tu pase, la deuda. No es la escuela de fútbol de Chivato. Es que tienen todavía contrato. El contrato con Olimpia es un impedimento para ellos para ir a Libertad ahora mismo, ¿sí o no? No, porque le deben 7, 8 meses, 9 meses. Yo no sé si van a recurrir. Por eso yo le pregunté ayer a Regi Márquez lo de Martín Silva y lo de Eduardo Aranda, que fue más o menos similar. Cuando Olimpia se sinceró dijo, no podemos seguir pagando. Bueno, danos el pase. Pase en blanco y terminó bien en blanco. Y terminó bien, de hecho Arana creo que después volvió. Bueno, pero época, Richard, por ejemplo, tiene todavía contrato con Olimpia. Richard tiene contrato. Bueno, pero la deuda, muy grande. Bueno, y entonces si vos para poder rescindir el contrato con un jugador, vuelvo a insistir, el reglamento dice que tenés que estar al día. Y hay algunos que me dijeron que 2 meses, no es ni 3 meses. Vamos a ponerle 3 meses. Vos 2 meses. 2 que inclusive puedes poner tu prima allí. Bueno, 2 meses vos no le pagás al jugador y puede pedir la liberación de su pase. Entonces, Ariel, aterriza, por favor, te pido. Aterriza, vamos a hablar sobre cosas reales y concretas y después en Óptica Meister tenés 40% de descuento en todos nuestros lentes de sol hasta el 31 de diciembre. Visítanos en nuestros 10 locales o escribinos al WhatsApp 0982-100-400. Óptica Meister, 20 años asesorándote para que puedas ver y verte bien. Óptica Meister. Ya conocéis los nuevos cortes frescos de Upisa. Son ideales para el almuerzo o cena de todos los días. Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra, creando platos ricos, prácticos, sanos, económicos y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. El hijo se le llama Johnny. Pues dice Johnny en el grupo, Alan Benítez salió como dice Ariel, no cobró nada y rescindió. Bueno, así que estoy en tierra, estoy en tierra. No estoy volando, estoy en tierra. ¿Cuántos meses le debían a Alan Benítez? ¿Cuándo se fue a Alan Benítez a Olimpia? Lo de Ortiz Aguilar, hermano, es del primer semestre de Garnero. Pollo regala $1 millón. Estos son como 15 meses por ahí. Ya que me trataron de, no sé, de... Como 15 meses por ahí. Por favor. Espera, yo te digo, Fabio, Charles Bronson, Clint Eastwood y Ariel, golpeador de mesas. No, en serio. Ya no es más Sepultura, el golpeador de mesa. Llamala a Johnny por pedido de... Y tiene que opinar. Chun se está yendo de vacaciones. ¿Vos cuando salís? No, Chun se va de vacaciones. Su última palabra del año. De vacaciones. Volvemos en enero, o sea, los dos salimos. ¿Sabes que ya los dos? ¿Quiénes nos quedamos? Acá con Charles Bronson. Pues yo me quedo contigo, Fabio. ¿Sí? Mira qué lindo. Se van a divertir bien. Mano a mano.
No, había pedido apoyo Darío Ibarra, alguien, no sé. Vuelve No me Johnny. ponga yo con Charles Bronson solo, hermano. Dale, vamos a... Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro, lanzó planes gigantes con muchos más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Yo que vos me paso a Claro. Contratalo llamando al 021-417-8000 y cambiate a Claro. Con Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Por todo eso, todas tus compras en diciembre, incluidas las motos Taiga, generan cupones para ganar uno de los 25 ambientes renovados para tu hogar, para que pases una Navidad especial. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Tener internet contigo te conviene, pero tener todo contigo te conviene mucho más, porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. Volvieron los super descuentos desde IDESA. Te traemos estos super regalos para vos por todo el mes de diciembre. No te pierdas de hasta el 100% de descuento en intereses pagando tus cuotas. Y por primera vez para barrios cerrados, aprovecha los descuentos más esperados en intereses y expensas. Para bases y condiciones, ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo sin inversión. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. El pan dulce de Navidad Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre, en dos deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uva y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Alguien más quiere decir algo? La última palabra. ¿Tiempo ya pasó? Johnny, ¿está Johnny? La palabra final. No, Johnny está. No, si Johnny está de vacaciones, Ariel. Pero bueno, vos pedí por él, está de vacaciones. No, pero ya por Johnny está de vacaciones y escucha el programa. Claro. No, Johnny, no. Ayer me llamé para saber exclusivamente qué estabas haciendo. ¿En serio? Sí. Ayer pasé por tu casa, me fui a buscar a Nelson. ¿En serio? Para ir a buscar la mercancía y... Estaba No, con otro estacionado afuera, sí. Que no, que... No, la carne. Hoy Sí, tenemos no, por eso, por favor. un evento fuerte esta noche. Y gracias a la gente de Sol de América que nos permitió estar allí en la terraza. Muy lindo lugar del tour. Muy bien. Para un evento importante que tenemos esta noche. Muchas gracias a Figueredo, a Yanni, a Susana de marketing también, a Susi. Muy bien. Impresionante. ¿Cómo estamos de...? 10 menciones, Bruno, ya. Bueno, gracias, Garcito. Chum, vos sos Cardona. La gente te tiene a vos como el filósofo que va a solucionar. Vamos a escuchar. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y lo regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene. Viaja a París, viaja a Nueva York, estadías en Satoricen, Rock in Rio, entradas a la Asunción, TV Smart, cuatriciclo, motoscooter y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery. 627-7000. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystem.com.py e informate mucho más. O podés llamar al 0983-625-254. Power Systems. Para construir el futuro que queremos, ponemos las herramientas constructivas correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Es momento de dejar de pagar alquiler y pagar tu casa propia con Visión Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años.
años. Solicita mayores detalles escribiéndolos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAB, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Chum, vos sos Cardona, ¿qué haces? Transparencia, ¿no? ¿Cómo? Transparencia. Arrancamos el programa hablando del tema de la narrativa. Yo solamente haría lo que declaró Fabio, si es que eso implica lo que propuso Ariel. O sea, si que se vayan todos los referentes, para mí es condonación de deudas. Yo le digo a mi pueblo eso, ¿verdad? Pero si no, hay cosas que se subentienden y no hay necesidad de remarcar, que fue lo que hizo, por ejemplo, Bruno hace un año. Entonces entiendo cuando Bruno reaccionó, pero también desde la gestión tienen que saber que van a tener que lidiar con ese tipo de reacción, porque cuando Federico contaba lo de hubiéramos este escenario por lo otro, es una forma tácita de decir no nos da para otra cosa. Pero lo que yo creo que está haciendo bien todo esto de la reestructuración. El hincha dirá, habla difícil, y Olimpia está difícil. O sea, porque en estos momentos, hoy 17 de diciembre, yo lo que sí me acuerdo que Olimpia se pasaba diciendo que quieren achicar el presupuesto a $500,000 por mes, o sea, un 6 millones de dólares por año. Yo tengo que entender que eso sí Olimpia tiene para pagar. Pero si eso es suponiendo la buena voluntad, o todos van a hacer la gran Roque, de inclusive, no, esto sabes que yo no voy a pagarle al club, que eso no ocurre. O sea, lo de Roque es algo extraordinario. No sé, vos lo extraordinario no podés tomar como norma, porque te va a ir muy mal. Entonces, primero saber cuánto Olimpia tiene para aguantar un año. Si vos me decís 6 millones de dólares, exceptuando las deudas, con las deudas, entonces me dicen, y no, poneme la deuda. Entonces es un 250,000 por mes. Y si tengo que jugar con esos jugadores, sí, porque yo creo que hasta el hincha le ha de hastiar escuchar este tipo de cosas. Yo creo que ya está en un nivel, vos arrancaste hablando del tema de hasta los ultra, entre comillas, que entre ellos se peleen si esto es más de Trovato, es más de Brunote o es más de... Pero el hincha, el que está en el día a día, le ha de hastiar escuchar que todo el análisis futbolístico se debe a lo económico. Alejandro Silva fue la figura excluyente de los últimos 2 partidos del Olimpia. Yo todavía me acuerdo del centro que hace en la cancha. Pero Dani, ahí yo voy a salir en favor de Alejandro Silva, ¿saben qué? Yo no estoy saliendo en contra. Yo por eso te digo, puntualmente. Sí. Yo salgo en defensa de él porque es un compromiso que se estableció con él. Se firmó un contrato. Y él tiene que cobrar como cualquier otro trabajador. Porque es muy fácil el que está puteando. Yo te puedo asegurar, el tipo que está puteando, que vamos a suponer gane 5 millones. Y de repente le dejan de pagar 6 meses. Y le dicen, no, vení, te vamos a pagar 2 millones, va a ver que va a salir, ahí se va a ir frente a IPS. Se va a subir en la antena y va a decir, me voy a tirar si no me pagan. Coincido. Bueno, entonces, porque es jugador y gana mucho dinero, por algo Dios le dio esa virtud y por algo es profesional y lo que le habrá costado llegar, entonces es su plata y le tienen que pagar. Es que el mejor ejemplo de eso es cómo jugó sus últimos 2 partidos. O sea, el centro que hace para el cabezazo de Roque en la cancha nacional hacia el Super, o todo lo que jugó en la última Supercopa. O sea, demuestra, y vos ayer a un oyente le dijiste, vos que todavía crees ese tema de jugar por el amor a la camiseta. Entonces, volviendo al tema de la gestión y la cabeza del Olimpia, es el tema de los números. Porque, repito, yo me acuerdo de Cardona, siguiendo el discurso de Bruno, de esto de achicar. Primero, Olimpia había quedado con un plantel que pagaba 1.100.000. Después que tenemos que achicar ir a 700. Con 700 terminó el año. O está terminando el año, dije en 500.
Pero ahí espera un poco, ¿es 500 con estos sueldos astronómicos, irreales? ¿O es 500 ya con una economía saneada? Para sanear, yo creo que está faltando esa sinceridad. Porque, repito, hacen lo correcto desde hablar difícil con el tema de la reestructuración, pero yo no sé si en el 500.000 que mencionó el presidente del Olimpia están los nuevos contratos de los Alejandro Silva, Richard Ortiz, Alfredo Aguilar. Porque, repito, ¿cuánto había mencionado? En los 500.000, porque ese es el objetivo. Entonces, si un presidente sale, yo quiero que sea 500.000, yo tengo que entender que eso puede pagar. Porque, repito, ayer muy lindo ese que, Antolín, 3 meses. Eso es todo para pero el tema de la Antolín tribu. Está en otra, pero por eso en te otra digo, situación deportiva de su carrera profesional, y también él está en otra situación económica. Claro. Gracias ¿Y sabes por qué? a su profesión. Pues, ¿y sabes por qué? Sí, Por lo que vos estabas haciendo. Y yo creo que la defensa que hizo Alejandro Silva es una defensa que, salvo que sea alguien de cuna de oro, todos quienes necesitamos del sueldo, del salario, sabemos. Porque con lo que ayer acá, por ejemplo, Quique Landaya dijo, no va a faltar que diga, ¿y por qué no hacen ustedes lo que hizo Antolín Alcaraz a los jugadores que reclaman? Entonces son casos totalmente diferentes, distintos, repito. Bueno, pero si sos Cardona, responde, Nachun. Si vos sos Cardona, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Y lo que está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo ahora? El tema de hablar difícil, porque vos pedís una respuesta simple a algo que es no complicado, es algo que está rozando lo imposible. Porque vos me decís... No, pero yo planteé, por ejemplo, Dani, dejarlo ir a todos, que se vayan todos y vamos a jugar con los jugadores. A lo mejor pero deja ir a todos. La deuda sigue. Lo mejor el jugador... No, la deuda sigue. No, se va a cortar ahí y Olimpia va... ¿Qué es lo que se va a cortar? No, la deuda, si el jugador se va, la deuda se queda, pero se corta ahí. Sí, pero la deuda sigue. No, la deuda no aumenta, pero sigue. No sé si me hago entender. Que se vayan todos. Sí. Cardona le dice, bueno, váyanse todos. Sí. Y demanden. Hasta acá llegamos, compañero. Ahí se corta. Y hasta ahí vos le debes. Sí. Vamos a suponer $1 millón. Sí. Se fue. Sí. Y que te demande después. Y vos decís, a partir de ahora el presupuesto limpio va a ser $300.000. Y vamos a jugar con estos chicos, le vamos a traer a Brian Montenegro, Walter González, si se queda. El equipo que más o menos armamos. Fernandito Cardoso, Adelio Zárate. Sí. Vamos a seguir buscando valores en las inferiores. Y punto. Y se acabó. No se acabó. Porque ese no, si vos sos Cardona, eso vos no harías. No es que no haría, sino que no se da eso. ¿Vos crees que Polenta está demandando hasta el partido contra Inter cuando se agarra? No. Ese es otro. No. No, vos dijiste hasta acá y después que demanden. Claro, no. Yo te digo hasta acá, te digo, con Richard Ortiz, Alessi, bueno, Alessi ya pasó ya cruzó el Rubicon, como se suele decir. Pero los Tito Torres, no sé, Olveira, Pollo Recalde, Camacho, no sé quién más. Todos estos nombres que se están manejando. Sí. Le digo, señores, se acabó, váyanse. Ya Olimpia no puede pagarle a ustedes. Mano arriba y nosotros nos vamos a reconstruir el Olimpia. Sí. Pero para esa reconstrucción... Y la demanda va a ser en función a lo que se le adeuda hasta hoy. Y chau. Y yo te iba a decir como jugador, qué lindo. Yo te firmé un contrato por 4 años. 7 millones de dólares entre 6 jugadores. Me extraña. Y bueno, ¿y qué va a hacer? Entonces, porque vos lo que le criticaste a Ariel, el jugador que no tenga... Al final vos le estás dando la razón a Ariel. Vos estás pidiendo que haga la gran Alan Benítez. No, yo estoy hablando de distintos personajes de Cardona. O sea, yo estoy... Sí, ustedes tienen cada uno su opinión. No, y por eso te digo, lo que vos planteas sería una solución dentro de todo favorable. Pero, por ejemplo, ya que fue el caso ayer y cuando Federico leía el documento en cuestión, ¿hasta cuándo tiene contrato Alejandro Silva con Olimpia? Y él tiene hasta el 2023, creo, si mal no recuerdo. O sea, tiene 2 años más. Claro, porque arregló en 2019, 4 años. Tiene 2 años más de contrato. Pero va a pedir su liberación y encima va a quedar la deuda y lo va a demandar al Olimpia. Claro. Y bueno, ¿y qué va a hacer Olimpia? No. Supongamos, mira hasta qué voluntad.
¿Cómo quedan los 2 años siguientes que todavía Olimpia tenía el compromiso? Suponiendo que él todavía no va a, qué sé yo, a Peñarol, a Libertad. Bueno, pero Dani... No, pero me hago entender porque tu planteamiento es... Si él no trabaja esos 2 años porque eso la FIFA establece así. Si no trabaja esos 2 años, Olimpia le tiene que pagar todo ese tiempo también. ¿Y si trabaja? En el juicio. Igual. Si trabaja, se corta. Le tiene que demandar. No le puede demandar por todo el contrato cuando él ya después se fue a trabajar en otro lugar. Por un incumplimiento del equipo que se comprometió a pagar. Dani, pero no sé, Olimpia tiene que hacer asesorar, no sé. Bueno, pero no o está bien. En todo caso, no está bien asesorado. Está bien asesorado económicamente, pero no legalmente. Porque la veces que me disculpe Manuel Ferreira, pero la veces que él habló de la economía, es imposible no chocar con el tema legal y él tuvo un par de imprecisiones en el tema legal. Acá me está diciendo alguien que si se corta, si lo echan no se corta. Tiene que seguir y la FIFA te va a obligar a pagar hasta el último mes. Entonces no es que vos te declaras en quiebra y decís, bueno, vaya a hacer todo. No. Pero te quedas con un pasivo, con una cuestión que vas a tener que pagar sí o sí. Pero en la intimación no dice acaso por salarios caídos, dice. Claro. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, no dice ahí salario caído y el contrato es una intimación todavía, ¿verdad? Claro. Seguramente ahí, por ejemplo, si la demanda ya, claro. ¿Por qué llega al $1.000.000? Porque ahí no se incluyó el tema de premios, prima y compañía, es solamente salario caído. Bueno, no está bien, pero Olimpia sí, por ejemplo, puede decirle, mira Alejandro, vamos a darte tu carta libre, vamos a negociar contigo, te vamos a pagar como podamos, ¿verdad? Y andate al club que vos quieras. Sí. No hay ningún problema. Sí. Entonces, por eso. O sea, al final entonces es mejor, si es así como ustedes dicen, tenemos que hablar con un... acá. Hay un técnico llamado... con un abogado de derecho deportivo. Un técnico llamado Daniel Garnero, que tiene 17 cheques de Olimpia, y ni uno puede cobrar todavía. Y nos demandó todavía, ¿verdad? Pero tiene 17 cheques caídos. Imagínate lo que debe Olimpia. Le debe a Garnero al cuerpo técnico. A los que se fueron Polenta, Nico, compañía. Ale Silva. Ortiz y Aguilar se van a ir y van a... lo de Derly González. Es muy... por eso, Federico, muy negro el tema. Yo arrancaba diciendo el tema de la transparencia.